21:49, 20:49 en las Islas Canarias. Mucha información hoy, la resumimos en estos titulares. A ver, vamos a empezar por el follón que ha habido en las Cortes. Sánchez intenta huir del coldazo, abriendo frente contra Ayuso. Ya veremos cómo acaba. Ha cometido un grave error hoy Pedro Sánchez al abrir un frente que el PP no parecía querer abrir y que de momento le ha llevado a Sánchez ante la Oficina de Garantías. Pero bueno, vamos a preguntarnos, dentro de todo este follón, en realidad qué hay de propaganda y qué hay de verdad en el asunto del novio de Ayuso, claro. La que se está escapando de rositas, de momento, en todo este asunto de la coldorfera, como se quiera llamar, es Margarita Robles, la ministra de Defensa. Hay que recordar que cuando empieza la pandemia, se monta una especie de supergobierno que recibe el nombre de Comité de Seguimiento, en el que, entre otros ministerios, muy pocos, estaba el de Defensa. Y es aquí que descubrimos que Defensa contrata, en esos contratos menores que no tienes que justificar y tal, un montón de ellos con la empresa de Zaragoza famosa, con el tal Cueto, que se supone que es el cerebro de Coldo. ¿Y qué tiene que decir Margarita Robles de todo esto? Bueno, pues lo veremos. En Cataluña, lo que le contaba en el editorial, Cataluña adelanta elecciones en el peor momento para Sánchez, tanto es así que, noticia tan reciente que no nos ha dado tiempo a meterlo en titulares, acaba el gobierno de suspender los presupuestos de 2024 y le ha dado a Hacienda la instrucción de que empiece a trabajar en los de 2025. Bueno, ¿qué ha pasado en Cataluña y sobre todo qué puede pasar a partir de ahora? Echaremos un vistazo a la cuestión. Lo que está pasando, de momento, en Cataluña es que alguien ha puesto una pica en Flandes y ha sido ese manifiesto por el Estado de Derecho que se ha leído en Barcelona, en la Universidad Abad Oliva, y con mucho mérito, O sea, la señora Deseus, la señora Freixas, el señor Macías, allí han leído justo lo que el poder en Cataluña no quiere escuchar, que es que el Estado de Derecho tiene que existir, lo cual, por cierto, implica que la ley de amnistía es lo que usted bien sabe, una cacicada. Y ya que tenemos esta noche a Jorge Campos en la mesa, vamos a hablar del asunto Armengol, claro, retratada en el Congreso y la muy cobarde se escapa. O sea, no ha querido estar cuando ha subido Jorge Campos a la tribuna y se ha marchado. Pedía el otro día al PP su dimisión, pero no tiene ningún sentido que esta señora esté dirigiendo una Cámara en la que evidentemente se le van a pedir explicaciones por su comportamiento. ¿Qué va a hacer? ¿Escaparse siempre? ¿A dónde? ¿Al bar? ¿Al bar Armengol? En fin. Bueno, veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios esta noche, empezando por don Jorge Campos, ya mencionado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Luego te veremos ahí en la tribuna, efectivamente, a Cuerpo Gentil. Sí, porque hoy estamos conociendo todos los días la chorizosfera y uno de sus integrantes es la señora Armengol. Efectivamente, que ya no tendría que estar ahí, porque parece mentira que la más alta representante de la sede de la soberanía nacional esté ocupando ese puesto, implicada en estos escándalos, como ya advertíamos algunos en el propio Parlamento Balear en el año 2020, cuando empezaba todo aquello. ¿Y ya para qué sirvió? Para hacer la presidenta. Efectivamente, no sé, es que aquí se premia a toda la chorizosfera. Sí, señor. Bueno, Jorge, bienvenido, buenas noches. Don Miguel Ángel Quintana Paz, ¿qué tal estás? Muy bien. Cuánto me alegro. ¿De verdad? Yo es que no tengo una intervención hoy parlamentaria como Jorge, no puedo pero tiene una intervención. Tiene una intervención escrita en The Objective, que es donde suele escribir Miguel Ángel Quintana Paz, sobre el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, del que aquí, por cierto, no hemos hablado. Culpa mía, porque además Miguel Ángel me lo propuso, pero a mí no me cabía en el guión, así que lo dejamos estar. Yo le remito al artículo de Miguel Ángel Quintana Paz hoy en The Objective. Miguel Ángel conoce muy bien a Luis Argüello, el señor Argüello le conoce como personalmente, no solo por su obra, sus hechos. Y cuando usted acabe de leer el artículo, sentirá la misma sensación de cabreo insondable que yo, porque resulta que cuando va a empezar a entrar en materia, hasta que llega el espacio, la semana que viene. Bueno, claro, lo que he hecho es un perfil de Argüello, lo que he dicho que seguirá dentro, no de una semana, sino de una quincena en realidad, sí, bien, claro. Es el contexto. He dibujado la figura del perfil,
pero un perfil solo se entiende bien en su contexto. Y lo que falta es el contexto. ¿Cuál es el contexto? Los problemas hoy de la Iglesia. Sobre todo aquellos, porque si empezamos con los problemas hoy de la Iglesia, no acabamos nunca y entonces hago una serie que dura los próximos 4 meses. Los que son competencia episcopal. Los que son competencia de la conferencia episcopal incluso, ¿no? Que hay obispos que podrían resolver cosas en su sitio. La conferencia episcopal tiene una responsabilidad menguada, pero no tan... Ya avanzó una cosa. Algo que depende directamente de la conferencia episcopal son los medios de comunicación de la conferencia episcopal, es decir, el grupo Ábside, es decir, COPE y nuestros queridos amigos de 13TV. A los que desde aquí mandamos, como siempre, un cariñoso saludo. Les mandamos un saludo, aunque prefiero no pensar qué están haciendo, porque a menudo las cosas que hacen, hay que ser sinceros, responden más a una orientación política que una orientación partidista, no política. Sí, pero no es política, partidista, es política. Sí, partidista, en vez de evangélica, episcopal, cristiana o cualquier otro adjetivo que cualquiera esperaría que en algo que depende de los obispos se pensara. Y eso se vio muy claro hace un año, cuando se puso en tensión las dos cosas, cuando salió una propuesta para empezar a menguar un poco el aborto en Castilla y León, una propuesta de Vox en Castilla y León, ¿no? La presentó el vicepresidente Juan García Gallardo. Fue justo hace año y un mes, ¿no? Enero del año 2023. Dar información a las madres. La propuesta era simplemente que se diera información a todas las mujeres que quisieran abortar, que se las diera previamente información, ya fuera a través de una ecografía, ya fuera a través del latido fetal. Sí querían que se les ofreciera, ni siquiera se les obligaba, se les ofrecía. Es una cosa mínima, pequeña, criticable, minúscula, pero es verdad que cambiaba la dirección que llevamos en nuestra civilización últimamente, ¿no? De cada vez más aborto, la modificaba un tanto. El PP se puso en contra. ¿Ves cómo sí que tenía algo que decir? Y en 13TV se pusieron en contra. Sí, eso. O sea, este es el drama de este país, que una televisión y una cadena de radio de la conferencia episcopal, la mayoría de sus contertulios, hasta el punto de que, y ya terminó, hasta el punto de que el propio Argüello, el que ahora ha sido elegido presidente de la conferencia episcopal, cuando fue telefoneado para que hiciera una intervención 4 días después. Esto fue un viernes y el anuncio fue un viernes y la intervención fue un martes. Fue llamado y se le dijo, bueno, ¿qué opina de esto? Lo primero que tuvo que decir el entonces arzobispo de Valladolid, ahora arzobispo de Valladolid y presidente de la conferencia episcopal, es, bueno, yo es que les tengo que decir en la COPE que todo lo que están diciendo ustedes va en contra de la doctrina de la Iglesia. Ni uno solo de los contertulios estaba defendiendo lo que dice la Iglesia. Entonces, bueno, esta situación yo se la cuento a amigos extranjeros y no se la creen. Dentro de poco con la inteligencia artificial podrás poner la cosa y se traduce directamente y ya no se lo creen, no es concebible, pero está pasando en España y esto sí que podríamos pensar algunos que quizá estaría bien que cambiara. Hoy lo que publica Miguel Ángel Quintana Paz es un perfil personal interesantísimo, contando un montón de cosas que yo luego desconocía sobre la figura personal de Luis Argüello y efectivamente dentro de 15 días entrará en materia. El perfil. O sea, el resto, lo que está por fuera del perfil, el contexto. Miguel Ángel, bienvenido, buenas noches. ¿Ves cómo sí tiene algo que decir, Miguel Ángel Quintana Paz? Sí, siempre tiene algo que decir. Demasiado. Carmen Álvarez de la, ¿qué tal estás? Buenas noches. Bien, bien. ¿Cómo has visto la cosa catalana? La cosa catalana, pues como es, desastrosa. O sea, viven en el desastre, van al desastre, arrastran al desastre y encima presumen de ser... ¿Te acuerdas de cuando se hablaba del oasis catalán? Joder. Cuando éramos tan jóvenes. Ya. ¿Os acordáis de esos tiempos? Ver, pues nunca lo fueron. El espejismo. Nunca lo fueron. El espejismo catalán. Sí. Totalmente. Realmente, ¿recordáis cuando Cataluña... Es que ya que ellos han hablado tanto en la entradilla, yo considero, quiero, aunque no diga nada, pero quiero... cuando se dijo Cataluña se ha batasunizado, luego España se ha catalanizado y ahora ya estamos mucho más que catalanizados, ya estamos sanchicizados. O sea, esto ya es todo un desmadre total. Desmadre total, sí. Sanchizonizados. Carmen, bienvenida, buenas noches. Mire, una cosa que ha pasado, por cierto, en estos últimos días, que el gobierno trata de callar, pero en fin, lo tiene complicado, es que sube el IVA de la luz, mire usted por dónde, para que la gente de clase, ¿cómo dicen ellos? Clase... ¿Vulnerable? Los más vulnerables. No. Hay un nombre, clase media trabajadora. Clase media trabajadora, vive mejor en España. Hay una clase media que no trabaja. Se ve que sí. La clase media trabajadora. Bueno, que sube el IVA de la luz. Y va a ser una gaita. Es verdad que la bajada de IVA era artificial, pero la subida no deja de ser también artificial.
sube el IVA, van a subir además los precios y vamos a volver a tener una vez más un problema morrocotudo. Y entonces es cuando uno mira a Lorenzo, que está brillando allí en lo alto, y dice, ahí sí yo tuve una placa. Eugenio García Calderón, muy buenas noches. 22 horas 10 minutos, 21 y 10, y vamos a abrir la crónica de la actualidad con un asunto del que apenas se ha hablado, tampoco nosotros, por cierto, y mal hecho, porque es enormemente importante. La ley de familias que ha preparado este gobierno, que es una ley expresamente concebida para que la propia idea de familia deje de tener sentido. No solo los más perjudicados, que son las familias numerosas, enseguida lo haremos con María Menéndez, sino en general el concepto de familia. Claro, cuando cualquier cosa puede ser familia, es que nada es familia. Y esto es precisamente el espíritu que ha inspirado a esta ley que nos destripa Gabriel Serrano. El Consejo de Ministros da luz verde a la Ley de Familias. La norma, según el Gobierno, tiene el objetivo de ampliar la protección social de los distintos modelos familiares. El texto original fue impulsado por la exministra Ione Belarra. Además de introducir 16 tipos de familia, las familias numerosas pasan a ser familia con especial necesidad de apoyo a la crianza. La intención también es modificar el concepto. Se incluye a las monoparentales con 2 hijos. Alrededor de 300.000 hogares tienen esta condición y pasan a disfrutar de los derechos de familia numerosa. Se unen también las casas donde haya 2 hijos, y tanto si hay un ascendiente como descendiente con discapacidad, al igual que si hay un cabeza de familia que haya sido víctima de violencia de género, un cónyuge que haya obtenido la custodia sin derecho a pensión de alimentos. También las familias que tengan 2 hijos en las que el progenitor se encuentre en tratamiento hospitalario durante 1 año o esté en prisión. Pablo Bustinduy incorpora 3 nuevos permisos para el cuidado de familiares o convivientes. La ley añade un reconocimiento a la diversidad de modelos familiares, como familias reconstituidas, LGTBI, múltiples, con algún miembro con discapacidad. La norma tiene como compromiso crear un registro de parejas de hecho para acceder a los beneficios, como los 15 días que se da por matrimonio. Se amplían los permisos por nacimiento, de 16 a 20 semanas. Hay una modificación en el permiso parental en el que se tienen 8 semanas de autorización por hijo durante los primeros 8 años de vida. 4 de las 8 semanas serán remuneradas. Estas son algunas de las medidas de la nueva Ley de Familias, una mezcla de la norma de Ione Belarra y del nuevo ministro, Pablo Bustinduy. Y la cuestión es que tú coges un montón de situaciones bueno, que merecen todo el respeto del mundo y que perfectamente pueden ser objeto de protección legal, las metes dentro de una cosa que tiene un nombre y ese nombre deja de tener sentido. Y es exactamente lo que ha pasado con esta ley de familias. Cualquier cosa puede ser familia. Claro. No, sí, con el concepto este tan abierto de, bueno, pues yo y mi perro somos familia. Vamos a llegar a eso, ¿no os riáis? Por supuesto, no. En un momento donde en este país ya hay más perros, seguro de que llegaremos hay más perros que niños, niños menores de 14 años creo que es. La siguiente frontera. Claro, pues vamos a llegar a eso. Una familia es mi perro y yo. Ya está. Entonces, bueno. Todo esto es, efectivamente, es ese proceso de deconstrucción de todo lo que nos ha hecho fuertes a la civilización occidental, que es el concepto de familia, la unidad básica que sostiene cualquier sociedad, e ir destruyéndola como hacen pues, desde que estos señores gobiernan, bueno, estos señores y los otros, porque el Partido Popular también comparte mucho de esa ideología. Cuando realmente lo que necesitan las familias españolas es dejar de sufrir una carga fiscal que no hay quien la soporte y no pueden llegar a final de mes, aquellos que quieran tener hijos que puedan tenerlos y se les den ayudas de verdad, que puedan acceder a una vivienda, sobre todo las parejas jóvenes que no pueden acceder por culpa también del difícil acceso a la vivienda. Esas son las medidas prácticas que necesitan las familias. Solo favorecer que una familia se pueda formar y que siga adelante. Todo esto es de construcción de la familia. Bueno, unos minutos para hablar con los más perjudicados del asunto. ¿Estamos ya? No, todavía no estamos, estaremos enseguida con la Asociación de Familias Numerosas, que ha tenido, por cierto, varios encuentros, o al menos escarceos con la Administración, porque aquí el problema es el siguiente, vamos a ver. La familia se supone que es el modelo de transmisión físico de una sociedad. Para padres, hijos, nietos, eso es una familia, o sea, no es una asamblea. ¿No? Tampoco es una unión de individuos con derechos inalienables. Ante todo es un mecanismo de transmisión. Vale. Si tú abordas legalmente esta realidad desde un punto de vista que no es el suyo, al final, ¿quiénes quedan perjudicados? Pues precisamente aquellos que quieren montar una familia para transmitir. Claro. Entonces, insisto, todas las situaciones, la casuística que esta ley mete dentro del
mismo paquete, merecen reconocimiento y protección, muchas de ellas sin ninguna duda, pero es que no se trata de eso. De lo que se trata es qué carajo tiene en la cabeza un legislador cuando llama familia a esto. Insisto en lo que ha dicho antes Jorge Campos, comparado con otros países europeos, incluso de los que nos gusta compararnos, ¿verdad? O sea, no hay color, no hay color. Tener un hijo en Francia, en Suecia, en Noruega o en Finlandia es mucho más fácil que en España. Y no me estoy refiriendo a la operativa, como usted me entenderá. Doña María Menéndez, muy buenas noches. Buenas noches. Mira, como finalmente ha tenido que ser por teléfono, porque no puede ser vídeo, te pediré necesariamente concreción. Pero la cuestión es la siguiente. Para vosotros, como familias numerosas, significa que en la práctica se os priva de existencia, en tanto que realidad. Sí, exacto, es así, nos eliminan. Entonces, desaparecemos del mapa de lo que es el panorama familiar y ya aparecen otro tipo de convivencias o de unidades familiares. Desde el punto de vista práctico, es decir, digamos, las ayudas a las que puede acceder una familia numerosa en España, si ya ha venido siendo absolutamente ridículo, a partir de ahora sencillamente es que carecéis de entidad. Exacto. Además, lo que le dijimos al ministro en la reunión ayer es que no estamos pidiendo limosnas ni ayudas porque lo necesitemos, sino que estamos solicitando medidas correctoras que ayuden a que no nos discriminen frente a otras familias que tienen menos hijos. Y lo que queremos es que haya una política social, pero también una política pública de inversión en la familia y de promoción de la familia. Porque estamos en un invierno demográfico que no nacen niños y lo primero que saben hacer es cortar la cabeza a las familias que tienen más hijos. Entonces no tiene sentido. Esta reunión con el ministro, que habrá sido Bustinduy, me imagino, Sí. ¿qué palpasteis? ¿Receptividad o va a la suya? No. Primero estaba totalmente a la defensiva. Luego se puso un poquito agresivo porque cuando él hablaba de que la ley era estupenda, solo mejoraba las condiciones de las familias, etcétera, yo le decía que no con la cabeza. Entonces me dijo, ¿por qué dices que no? Y cuando le fui a contestar, me dijo, no, déjame a mí que yo siga, que yo en mi casa digo lo que quiero. Entonces, pues con esas intenciones. Y luego siempre hablaba de negociar y de consenso y de abrir debate, pero para que nosotros aceptemos sus reglas de juego y su ley, no para que él admita que a lo mejor tiene que meter alguna cosa para mejorar o que nos dejen en paz en nuestro capítulo especial y específico de familia numerosa. ¿Cómo ha quedado la cosa? ¿Habrá nuevas reuniones? ¿Habrá alguna reacción por parte del gobierno? Él ha dicho que mantenemos esta línea de trabajo de hablar y de negociación, pero la ley está ahora mismo en un momento en el que ya se han abierto el plazo para meter enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es intentar convencer a los que puede que nos ayuden para que esta ley nos salga adelante. Y lo podemos conseguir, porque podemos conseguir los votos necesarios para tener mayoría y que esta ley nos salga. ¿Por Otra dónde? cosa es que lo consigamos. Quiero decir, ¿tendríais PP, tendríais Vox, PNV tal vez? PNV, UPyN, y con eso tendríamos 176 votos, que sería uno más, Vale. para tener mayoría absoluta. Vamos. Y luego puede ser que Junts per Cat y RC a lo mejor o nos apoyen o por lo menos abstengan. Ahora mismo con lo de la campaña electoral que acaba de estallar en Cataluña, sabe Dios, pero efectivamente. Pues María, tenos al tanto, por favor, de cómo va evolucionando este asunto. Yo sé que vosotros habéis difundido hoy, a través de redes sociales, una serie de enmiendas, que son las que habéis planteado a los diferentes grupos, y son enmiendas, en fin, muy puestas en razón, y quiero subrayar, en nada diferentes a lo que se hace por ahí en otros países europeos, en materia de apoyo a las familias numerosas, y ya nos contarás cómo va el asunto.
Sí, además en la plataforma que creamos justo para hacer frente a esta ley, vamos a hablar también con los grupos parlamentarios para ver qué pasa, porque la plataforma hace un frente integral a esta ley, porque no hay por dónde cogerla. Claro. María Menéndez, muchísimas gracias y seguiremos pendientes de esta cuestión. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a vosotros. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Es interesante. Al final es una cuestión ideológica fundamental. Pero decía antes Jorge Campos, mencionaba al PP. Yo cuento esto y me callo. O sea, yo he visto, y un señor que era subsecretario de Hacienda también, por cierto, gobernando el PP en la segunda legislatura de Aznar, que alguien, que era precisamente este caballero, porque era un caballero, planteó, no sé, por ejemplo, bajar la fiscalidad de los monovolúmenes, que es el coche clásico de familia numerosa, y rápidamente aparecía allí Hacienda para decir que no, que de ninguna manera. Por cierto que era Montoro, uno de los que más presión metían con el asunto este, que de ninguna manera porque costaba dinero. O sea, es que el PP en este asunto ha dejado detrás de sí lo que ha dejado, desolación. Más dinero cuesta que seamos un país que no tiene reemplazo. Más dinero cuesta que seamos un país que no tiene gente para que las nuevas generaciones, entre otras cosas, aunque no solo, porque el hecho de que haya gente joven no es solo para que paguen pensiones, también es valioso en sí mismo, pero entre otras cosas, por reducirnos a este nivel meramente económico del que hablabas del PP, pues para que, por ejemplo, eso se puedan pagar pensiones, pueda haber trabajadores, puede haber innovación, que eso es también una característica que normalmente para eso interesa que haya gente joven, puede haber, etcétera, etcétera. En todo caso, perdón, porque creo que yo vengo un poco eclesial. Esto que estamos comentando del gobierno y esto que estamos comentando de Bustinduy, que pertenece a Sumar, para que quede claro que esta tendencia no es una cosa simplemente que viene de esos focos. Noticia también de hoy mismo. Las escuelas pías, los escolapios de Pozuelo de Alarcón han decidido que este año no se celebra el Día del Padre. Tampoco el de la madre, por cierto, ya avisan, como es lógico. Ahí sí que hay paridad, pero bueno, el del padre, que es el que viene ahora, no lo van a celebrar. ¿Qué razón han ¿Por qué? Por el mismo razonamiento que en el fondo está detrás de Bustinduy y que está detrás de esta mentalidad, que es, bueno, si celebramos el Día del Padre, ¿qué va a pasar con todos los niños que no tienen padre? Se van a sentir discriminados. Primera nota a pie de página que se me ocurre todo esto. Siempre ha habido niños sin padre, por desgracia. Siempre ha habido huérfanos, o siempre ha habido, o también por desgracia, a veces ha habido separaciones y los niños no veían al padre. O sea, esto no es en modo alguno nuevo y esto nunca había obstado para que se celebrara el Día del Padre. Igual que se celebran tantas cosas que no tenemos, no sé. Se celebra el Año Nuevo y no estamos seguros de que el nuevo año lo vayamos a vivir entero. Quiero decir que las celebraciones no son una manera de restregar que yo poseo algo y tú no. Eso nunca se han visto así las celebraciones. Las celebraciones en una comunidad son decir, esto nos parece valioso, nos parece hermoso. Y todos, de una manera u otra, procedemos de una manera u otra de que hay padres y hay madres. Celebrémoslo, es hermoso, es bueno, y sería bueno que siguiera habiéndolo. Aunque eso no significa que todos tengáis que ser padres, tampoco, o que todos tengáis que ser madres. Nadie se siente oprimido, el niño de 10 años, pues yo quiero quedarme soltero. O sea, no hay nada de todo esto. Todo esto son construcciones que tiene la extrema izquierda, Sumar, Pablo Bustinduy, tiene el PSOE, pero también tienen los escolapios de Pozuelo y tantos otros que no se habrán salido. Seguro. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto, por lo tanto? ¿Una cuestión política? No, una cuestión de absoluto despiste intelectual y de una moralidad que se reduce a una especie de compasión empática, ay, pobrecito pobrecito, de detectar potenciales agraviados y a priori ponerte la venda antes de la herida y ay, no molestemos. Esto es lo que está destrozando en gran parte nuestra civilización desde el punto de vista de la mente. Desde el punto de vista práctico, pues es que al final, efectivamente, pues por ejemplo, no hay nuevas generaciones, efectivamente, pues cada vez la vida la llevamos peor, efectivamente, por supuesto, en el ámbito material es todo eso, pero en el ámbito de las ideas, estupideces como esta que bastaría con que nos pusiéramos, yo de verdad, traed aquí a un escolapio y que nos lo explicara y que nos quisiera argumentar que el Día del Padre es ofensivo, es agresivo, es algo que hace a los niños tristes.
hagámoslo. Estas estupideces, que solo se disolverían si la gente estuviera dispuesta a argumentar, son las que están detrás de muchos de nuestros problemas. Escolapios de todos los países unidos. No, es el sentido de la permanencia. Se pierde el sentido de la permanencia. Es impresionante. La gente vive en un presentismo absoluto. Bueno, Carmen. Precisamente de eso quería comentar. La familia lo que se basa, aporta y lo que trae es permanencia, estabilidad para toda tu vida, desde que naces hasta que te mueres. O sea, tú tienes tu pasado, tus padres, tus hermanos que te acompañan a lo largo de tu vida, tus hijos, la familia se ensancha, se estrecha, se vuelve a ensanchar. O sea, y eso es algo permanente, de por vida. Es que eso es la familia, en eso se basa. Entonces, cuando ellos se ponen a imaginar otros tipos de familias que son absolutamente pasajeras y circunstanciales, son situaciones vitales y que no están ni bien ni mal, simplemente son situaciones vitales, ¿no? Que nos pueden pasar a todos, ¿no? Pues que vives con amigos o con... Porque Belarra establecía unas circunstancias que no sé, esto lo tengo que mirar, si han llegado a plasmarlo en esta ley, ¿no? Establecía unas circunstancias tipo Friends, ¿os acordáis de la serie norteamericana, ¿no? Pues un poco eso. Y eso también es familia, bueno, ese tipo de tonterías. Pero lo que quieren evitar es ese tipo de permanencia, de estabilidad que te da la sangre, la consanguinidad, y esto es así. Y luego... también tiene que ver mucho con esto la moda del rechazo a la maternidad, que ahora mismo se ponga tantísimo de moda en todos los periódicos y en todos los digitales y tal, el típico articulito contra estoy harta de ser madre, quiero muchísimo a mis hijos, pero es que no los soporto, y es que de verdad, es que si lo llego a saber no me quedo embarazada, y les quiero muchísimo, de verdad, pero es que no puedo con ellos. Y entonces ya somos muchas las que estamos diciendo, perdonen, estas tías están locas, porque lo normal es que haya momentos del día y de tal en que digas a tus hijos, de verdad, sois un poco insoportables, vete con tu padre. Lo ideal para una ideología como es la que se impregna a través de la propia cultura woke y de todo el globalismo de todos estos es que no existan núcleos familiares. Lo que quieren es una sociedad de individuos solitarios. Que no haya nada entre el sistema y el individuo. Solitarios, porque son, claro. y además son los más controlables, los puedes controlar perfectamente, no tienen sentido de comunidad ni pertenencia a nada, y esto no solo va a la familia, trasciende al propio sentido de patria. No interesa porque si no, no los podemos controlar. Y eso es lo que hacen. Que, por cierto, es que esta justificación, y lo de los escolapios, esta justificación de no celebrar el Día del Padre porque hay niños que no tienen padres, oye, y el mes de celebración del orgullo gay, que lo quiten mañana, ¿no? Para los que no somos gays, ¿cómo nos sentimos? Sí, ¿No? Es que el razonamiento es... Sí, la verdad es que los escolapios han conocido tiempos mejores. Desde el punto de pero vista... eso se está haciendo en muchísimos colegios. Claro, que lo hagan los escolapios llama la atención, pero eso ya está muy extendido. El problema es que lo que está extendido en el mundo se cuele también en los escolapios y en este tipo de instituciones. Eso es lo triste. Hay otra cosa que quiero decir que voy a quedar ya para hacer amigos. Pero, no, estás en un canal muy dado a eso. Sí. Amigos. Sí, pero además es que esto lo recuerdo de una conversación con un amigo que tenía yo hace muchos años, que era muy de izquierdas y tenía... y era una persona bastante inteligente. Y un día estábamos hablando de la equiparación de las parejas de hecho al matrimonio. Y entonces él dice, pues yo no estoy de acuerdo. Y entonces lo expuso de esta manera, dice... Si casarse por lo civil es tan sencillo como irte una mañana al juzgado y una ceremonia absolutamente que puede ser de 5 minutos, tal, dice, si eso es demasiado burgués como para que ellos no lo puedan hacer y tal, que renuncien a todos los derechos burgueses que te da el Estado. Renuncia a la pensión de viudedad, porque eso es súper burgués. Renuncia a todo. Tío, ¿quieres ser...? No, o sea, ¿tú no quieres pasar por el sistema? No pasas por el sistema. Pero, tío, si no te estamos pidiendo que te cases por la iglesia, no te estamos pidiendo nada. Yo lo siento mucho, no tengo nada en contra de las parejas de hecho, absolutamente nada. Y me parece muy bien que cada uno haga lo que le da la gana. Pero si quieres que el Estado tenga... es que no cuesta absolutamente nada.
¿qué más te da irte a registrar como pareja de hecho que casarte por lo civil? Que es que son 5 minutos. Bueno, es así. Bueno, yo creo que están pensando, no están pensando en los 5 minutos de casarse, sino que están pensando en un poquito más de tiempo, las varias semanas de divorciarte. No, es que tiene un componente. Y este es el problema. Tiene un componente añadido. Pero ahora está el divorcio express. Ahora está el divorcio express. Cuando estás divorciado en media hora. Y además te voy a hacer una cosa. Ahora mismo te une mucho más una hipoteca que un matrimonio. Tal y como está, tal y como está el procedimiento de divorcio, cómprate un piso y sabrás lo que es un buen divorcio. Ya te digo yo que el divorcio express no existe, pero bueno, aparte de eso, hay un componente añadido a evitar que las parejas tengan ciertos actos que le den una relevancia y sobre todo un compromiso, porque lo que se evita es eso, es adquirir compromisos. Claro, Termina Miguel Ángel y nos vamos a la policía. Iba a decir algo parecido a Jorge, que la idea es esta, la idea es la no permanencia. O sea, el problema no es que dure 5 minutos o 4 minutos la ceremonia de matrimonio, sino la idea de que hay una permanencia, porque esa idea de permanencia, en este caso además, pues porque tiene que haber un proceso de divorcio y todo eso está como muy regulado, implica que el ser humano, de alguna manera, cuando toma decisiones que son definitorias, en realidad no se está, que es la idea que hasta ahora existía, no se está enriqueciendo, no está completando su vida, no se está realizando, ¿no? Yo voy tomando decisiones, pues estudio una carrera, aprendo, establezco vínculos estables, voy siendo más yo, ¿no? La idea que ahora prima es justo la contraria, lo has dicho tú más o menos. La idea es que en el momento en que tú te enlazas con algo, en la idea de alguna manera te estás limitando, te estás empobreciendo y hay que mantener esa especie de tontería. Has citado antes la serie Friends. La serie Friends era esto, tipos entre 25 y 35 años. Friends. Sí. Tipos entre 25 y 35 años que de alguna manera estaban en una especie de juventud prolongada, ¿no? En una especie, es verdad que ya alguno al final, en las temporadas más superiores empezaba a casarse, pero cuando ya se casan todos es cuando se acaba la serie. Porque es esa especie de vivo, pero todavía todo está abierto, que en realidad lo que hace en realidad es cerrarte muchas cosas y en este caso además cerrárselas al país. En fin, señores escolapios, vamos a ver. Los escolapios también se han cerrado. Las escuelas pías las funda un señor que se llama San José de Calasanz. José. El 19 de marzo es el Día del Padre por San José, no porque lo decida Bustinduí, ¿verdad? José. San José. Otro San José fundó las escuelas pías. Que ya no es festivo ni en Madrid. Ah, por favor. En fin, bueno, señores, vámonos a la pública, hay que hacer la pausa. 22:37, 21:37 en Canarias. Vamos a empezar a relatar el calvario de Pedro Sánchez, que lleva un día, en realidad lleva semanitas ya con este asunto. Lo último, y que ha sido lo más gordo, lo de Cataluña. Ha sido lo más gordo porque le ha llevado a Pedro Sánchez a renunciar a tener presupuestos este año. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que el gobierno catalán no ha sido capaz de sacar adelante sus presupuestos por peleas entre Esquerra, Junts y En Comú Podem, básicamente. Luego estaba por ahí el PSC de Illa, algo así adrede, que estaba en principio con Esquerra. Bueno, un desastre. O sea, al final no ha habido forma de ponerse de acuerdo y Aragonès anunciaba la convocatoria de elecciones anticipadas. He decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig, amb l'objectiu que Catalunya es pugui dotar d'un govern amb molta més força per continuar fent avançar el país i accelerar encara més les transformacions i fer-ho sense dependència dels immobilistes. Sense dependència, no? Sense la independencia, que es lo que parecía que iba a querer decir. Bueno, ha llegado Illa, claro. ¿Qué ha dicho Illa? Porque a todo esto, hasta hace poco, de hecho fue el partido más votado, hay que recordar, fue el Partido Socialista de Cataluña, el de Illa. Las últimas encuestas le daban, pero bueno, nivel subsuelo. Y eso antes de las mascarillas. Ahora, ¿cómo está? Pues Salvador Illa comparecía así, con esta cara. Celebrem la convocatòria electoral. Catalunya necessita nous pressupostos, Catalunya necessita un nou govern, Catalunya necessita un govern fort i Catalunya necessita un president, no un candidat.
Ahora le ha faltado decir, y no seré yo, porque claro, esta es la otra. Lo de ella, lo veíamos ayer en el informe Gutiérrez del Día, está colgando de un hilillo con el asunto de las mascarillas, precisamente. Bueno, ¿y qué dicen los de Junts? Que parece ser que son los principales, es dudoso, pero en fin, beneficiarios de todo esto. Escuchamos al señor Turull. I per tant nosaltres treballarem i volem, i tots saben qui volem que sigui el candidat de Junts per Catalunya. És possible que sigui candidat, i tant. És clar que ha convocat per sectarisme, per càlcul electoral, però li dic una cosa, cada vegada que ho han fet els hi ha sortit malament, i aquesta vegada també els hi sortirà malament. Ahora hablaremos de las circunstancias de Puigdemont, que ya se presentó en el 17, hay que decir. Lo que pasa es que había que elegirle luego por vía telemática y evidentemente... Bueno, en el otro lado, el de los constitucionalistas o españolistas reales, me dejo fuera al Partido Socialista, la situación es compleja. El PP realmente no sabe a quién va a presentar, porque Alejandro Fernández, que parecería la persona más natural para ser elegida, ni mucho menos cuenta con el respaldo de Génova. Ciudadanos está como está. La fuerza mayoritaria es Vox, y eso sí, Vox sí que tiene un candidato claro, que es Garriga, que hablaba así. Y que es una gran oportunidad para recuperar todo aquello que unos y otros nos han arrebatado durante los últimos años. Los catalanes sufrimos un gobierno incompetente desde hace demasiado tiempo. Son un momento clave para Cataluña. Nosotros estamos preparados para seguir liderando esa necesaria reacción de la gente del campo, de los trabajadores, de los padres de familia, en definitiva, de todos aquellos catalanes que quieren salvar Cataluña y darla en herencia a las generaciones futuras. Así se va a plantear la campaña en Cataluña desde ya. Luego están los ecos, y el eco inmediato en Madrid ha sido la suspensión de los presupuestos para el año 24, que ya no le salen evidentemente a Pedro Sánchez. Lo ha contado. Hay que decir, para ser justos, que la primera información la ha dado El País, me imagino que gracias a sus estrechos vínculos, o como ellos dirían, special relationship con la Moncloa. El asunto es que Sánchez renuncia a los presupuestos de 2024, los daba por seguros, pues ya para nada, intentará aprobar los del año 25. Y colgando quedan muchas cosas, la posición de Puigdemont, si esto son una jugada de Esquerra, qué carajo pasa con el proyecto ese del gran casino, ¿verdad?, de Hard Rock, que parece que es lo que ha provocado la ruptura. ¿Qué pasa ahora con Yolanda Díaz, que ha fracasado estrepitosamente y ya todo el mundo le está arrojando tomates, ¿verdad?, en la Moncloa? Porque Ada Colau se ha bajado del asunto este de los presupuestos, se ha provocado esta situación. En fin, un carajal descomunal, y sin haberlo procurado me ha salido un pareado. Pues yo creo que lo más seguro es que quién sabe, porque Cataluña siempre es Esta frase me la voy a poner en una camiseta. Lo más seguro es que quién sabe, sí. Está muy bien. Esto lo decía mucho mi padre y siempre acertaba. Sí, claro, siempre es lo que tiene. Vamos a ver, yo en ella tengo una gran confianza. Si siendo el ministro de Sanidad más catastrófico, caradura, mentiroso, no tengo adjetivos suficientes para definir lo que pasó durante la pandemia con este ministro que pensábamos que era finiquitado para la política de por siempre jamás. ¿Es verdad o no? O sea, ¿os imaginabais en ese momento, cuando estaba pasando todo lo que estaba pasando, y nos mentía una semana y a la siguiente mentira, sí, mentira? Se ha olvidado, va y coge y saca unos resultados en Cataluña y tú coges y te quedas con los ojos como platos. Entonces, yo, de verdad, a mí la gente que dice y que te pronostica, pum, 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 yo me quedo loca. No soy capaz de decir, yo digo que ella, si voy a pronosticar, yo digo que ella sobrevive a Koldo, Ábalos, Armengol, Sánchez, Begoña Gómez. A ver, en el Partido Socialista, yo no sé cómo alguien se puede sorprender, Carmen. O sea, cualquier cosa que te sea inimaginable, yo digo que, pasa. Que ella, es decir, que aquí van a caer ¿tú te muchos, imaginabas, pero que ella no va a caer. ¿Tú te imaginabas
que una señora como Francina Armengol pudiera ser tercera autoridad del Estado, después de la retahíla de escándalos del gobierno balear durante 8 años, uno detrás de otro, escándalos menores tutelados prostituidos, escándalos de caso Puertos, caso Varaderos, concesiones amiguetes en Ibiza, en Mallorca, y todo el tema de mascarillas. Ahora empezamos a entender por qué. Bueno, pues igual que yo tengo que decir una cosa. Todos los que han rodeado a Sánchez y han metido la mano en la chorizosfera son todos los premiados en todo esto. Y ya, ni mucho menos está muerto y ya veremos. Exactamente. Es que aquí el problema está en el de arriba, en Pedro Sánchez. Ahora sí que es verdad que tenemos una buena oportunidad en Cataluña. Yo creo, en serio, que es una buena noticia. Yo creo que los catalanes ahora tienen la oportunidad para desalojar de una vez por todas o hacer lo posible para que el separatismo no tenga la fuerza que tiene. Y evidentemente solo hay, y esto hay que decirlo claramente, una formación nacional que defiende el patriotismo en Cataluña y que está completamente de acuerdo en seguir protegiendo, como siempre ha hecho, la idiosincrasia catalana dentro de la nación española. Y ese único partido es Vox. Y ya dimos la campanada en las últimas elecciones y ahora los ciudadanos catalanes tienen una oportunidad de oro. Y yo creo que puede ser una buena noticia. Y además puede ser el principio del fin de Pedro Sánchez también. Porque ahora veremos qué pasa de cara a los presupuestos generales del Estado y veremos qué pasa con toda esa amalgama de partidos cuyo único objetivo es, por una parte, trincar, como se ha visto, y por otra parte, destruir la nación, como también están haciendo. Miguel Ángel. Yo creo de verdad que en vuestro propio asombro sobre Illa está la respuesta a por qué saca sus resultados Illa. Es decir, o tu propio asombro sobre Armengol explica por qué es aupada a tercera autoridad del Estado Armengol. La estrategia de Pedro Sánchez es la de, lo has descrito un poco tú ahora al final, ¿no? Es la de polarizar la sociedad. Es decir, en un lado está él y todos los que quieren curiosamente destruir la nación, pero él está ahí. Del otro lado están los, según ellos, terribles ultraderechistas que vienen a oprimir a las mujeres, a todas las minorías, a ofender. Bien, en esa estrategia, cuando desde un lado detectamos a alguien como Illa, por ejemplo, y criticamos su actuación, criticamos su política durante la pandemia, en el otro lado se convierte en un pequeño héroe. Y ese pequeño héroe, cuando luego se presenta en Cataluña, pues obtiene unos resultados bastante destacables. Perdón. O Armengol se convierte... Yo creo que el caso de Armengol es más complicado porque es también una estrategia de defensa, como ahora se está viendo de la propia Armengol, ¿no? La UPO a tercera autoridad del Estado y es más difícil que caiga por todos. Tú dices, es que a pesar de todos los escándalos que tenía y los que te rondaremos, Morena, había que protegerla un poco de todo. Pero también está este elemento, o sea, hay un elemento de que Óscar Puente... es otro gran ejemplo. Cuanto peor caes, cuanto más detestable, cuanto más impresentable resultas a la mitad de la población, en esta estrategia de polarizar y de ver a los otros como no connacionales porque se quiere romper la nación, entonces no hay nada que nos tiene que unir, esa persona o esa figura sale reforzada. Y ahora otro tema totalmente distinto. Voy a decir sobre este asunto. Un segundo, no puedo dejar pasar esto, no podemos dejar pasar yo esto yo soy partidario de... No, sin decir que Illa es muy educado. Porque es que esto no lo podemos es lo que decía todo el mundo, porque es que Illa nos estaba mintiendo, nos mintió sobre las mascarillas, nos mintió sobre nuestra salud, casi nos mata a todos, pero la gente decía, pero es muy educado. Digo, sí, gracias por matarme educadamente. Y ya. Pues no, sí, está bien. Además, así puedo introducir otro tema que es un poco más centrado. Más centrado en sí, que no se note tanto la transición. Más centrado en la cuestión de las elecciones, de Cataluña y de que voy a confesaros que hay mucha gente que si vengo a la tele y no me meto con el PP, se queda defraudada. Entonces no lo podemos consentir. Voy a hablar del PP. Hemos escuchado a numerosos dirigentes peperos en numerosas ocasiones, en numerosas elecciones de este país, decir, oye, en estas elecciones que vienen las posibilidades de Vox son mucho menores que las de PP. Por lo tanto, Vox, haznos un favor, no te presentes. Acabamos de verlo en Galicia hace 4 días, pero vamos, ha pasado más veces, lo de Galicia tampoco era nuevo, ¿no? No te presentes. ¿Cuál es el partido que en Cataluña tiene 11 diputados? Vox. ¿Cuál es el partido que tiene, cuántos tiene? 4, 3, PP. La lógica dictaría solo 3, que ahora 3 incluso. Ya, yo es que quiero meterme con el PP, pero en el fondo les aprecio y mira, les he subido un 33% de diputados.
que la lógica dictaría que el PP en estas elecciones catalanas, No se por hacerle un bien a España, claro. no se presente. Entonces pido desde aquí, por favor, que esta reflexión que ellos mismos han trabajado tanto sobre los demás, se le apliquen a ellos mismos y que en estas elecciones, por favor, no se presente el PP. Sí, eso yo también, hacemos un llamado y para que por favor... Bueno, la verdad es que es una lástima y sí que yo, sin llegar tan lejos como Miguel Ángel, sí que llamaría a una reflexión seria en el PP y en Ciudadanos en Cataluña. Porque como he tenido la fortuna, gracias a que me han invitado, de participar en varios actos de carácter de defensa de España en Cataluña últimamente, uno ve en la calle lo que ve. Lo lógico es que no repitieran bajo ningún concepto los discursos que le mandan de Génova, porque entonces están muertos, ¿eh? En fin, bueno. Que hagan lo que quieran. ¿Eh? No, pero no porque desmoviliza una barbaridad. No, pero te lo digo yo, que soy completamente partidista en esta conversación. Que hagan lo que quieran. Lo importante es que los ciudadanos tengan claro que hay una esperanza, no está todo perdido, no tiene por qué Cataluña estar en manos primero de los nacionalistas, bueno, separatistas de un color o de otro, no tiene por qué, se pueden quitar ese yugo de encima. Hay una formación que la defiende abiertamente y que está en ascensión y ha estado hasta ahora con los resultados electorales en Cataluña, y es Vox. Y no pasa absolutamente nada. Hay muchos ciudadanos catalanes que si se quitan de encima esa venda de los medios de comunicación separatistas, que son la inmensa mayoría en Cataluña, y también tienen que hacer una labor un poco de investigación, pero van un poco más allá, se darán cuenta que no tienen por qué, porque yo conozco muchos catalanes que a veces ya te lo dan, están los pobres ya, pues que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si van a estar ellos ahí gobernando otra vez, mira, si no vamos a poder escolarizar en español nunca. No, no es verdad. Claro que se va a poder hacer, y se va a poder derogar leyes, y se va a poder establecer la libertad en la educación, y los trabajadores del campo van a estar defendidos, y aquellos que no llegan a final de mes se les va a poner arriba y no a las subvenciones millonarias a todo el pijo progresismo que está alrededor de los partidos separatistas. Eso se puede cambiar, y hay esperanzas. Sí. Puedo contar una cosa. Hubo un reportaje que hizo la TV3, poco neutral también, muy partidista, sí, como tú mismo dices. La TV3 es una cosa... Hizo la TV3 un poquito de unos meses después de las anteriores elecciones, donde efectivamente Vox había sido de nuevo una cierta sorpresa, aunque ya había conseguido la sorpresa en Andalucía, aunque ya tenía... Pero bueno, conseguir 11 diputados en Cataluña y eso, y dejar muy atrás al PP. Ahora hemos confirmado que solamente tiene 3. Dejar muy atrás a Ciudadanos también, por cierto. Sí. Bueno, pues fue sorprendente. Entonces... quisieron analizar el fenómeno desde un punto de vista intelectual. Querían de verdad conocer aquello. Y es un reportaje muy interesante. ¿TV3? TV3, has dicho TV3 sí. E intelectual. Todo lo mismo. Hay que reconocer, a ver, obviamente en las imágenes iniciales salía Santiago Abascal con unas sombras extrañas y un ruido tétrico. Sí, obviamente metieron un montón de tonterías de estas pues para satisfacer a su audiencia. Pero el análisis era sincero porque estaba basado en los datos. Y es algo que nos ha dicho mucho. Por ejemplo, ¿qué mostraba? Pues mostraba que el voto a Vox en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, estaba en barrios de clase alta, es verdad, como Pedralbes, pero también en los barrios menos favorecidos. Sí, exactamente. Es que Vox tiene y lo un mostraba voto... tal cual, pero a su vez te vas a poblaciones como Sal, que está en Gerona, que es una población en general pues de clase media-baja, y ahí destacaba de nuevo Vox. Incluso era fractal esto, es decir, cogías Mataró, y no solo Mataró, que también es una ciudad industrial, trabajadora, os conseguía buen resultado Vox, sino que dentro de Mataró, las zonas a su vez con más problemas, que son el centro y la periferia, a su vez, pero Miguel, ahí Vox tenía más. No hay que olvidarse de un tema importantísimo y fundamental en lo que está pasando en Cataluña, que es la inmigración ilegal masiva islamista. Sí. Esas que están además infiltrándose en todos los barrios obreros, son los que hacen imposible vivir allí a la gente de toda la vida. Pero por eso, fijaos, o sea... Y solo hay una formación que realmente está diciendo, señores, esto se puede parar y se tiene que parar, porque si no estamos condenados. Y somos los únicos que lo decimos claramente. Ahora han empezado a encender la bombilla, hemos visto incluso los de Junts diciendo que qué pasa con la inmigración, cuando han sido ellos los que han potenciado desde la época de Jordi Pujol toda la inmigración del Magreb, porque no le interesaba la inmigración hispanohablante. Esta patente, ya digo, que hasta TV3, que es muy partidista, pues lo mostraba. Pero voy a dar, más allá de los números, una anécdota. Paréntesis. Miguel Ángel Quintana Paz antes ha dicho fractal. Como hay mucha gente que bajemos, Benoît Mandelbrot.
Los objetos fractales, ediciones Tusquets. ¿Eso es bajar? No, me doy referencia. Has mandado, claro, la referencia complicada por antonomasia. Fractal es cuando un fenómeno se reproduce en un tamaño macro, coges más pequeño y se vuelve a reproducir. Más pequeño todavía y se vuelve a reproducir. Eso se explica mejor, no hace falta que lea. Si leen a Mandelbrot, genial. Eso en Escolapios lo explican todas las semanas. Sí, ¿no? La cobardía de los Escolapios es un poco fractal. Vas viendo cositas cada vez más pequeñas y cada vez se reproducen. No, pero una anécdota del documental, porque hemos hablado de números que están ahí, que además no hacía falta que los contara el documental, bastaba mirarlos, pero bueno, son complicados. Una anécdota, que es que reproduce prácticamente lo que acabas tú de expresar, Jorge. En el documental también salió una chica de Mataró. Una chica de 30 y pocos años. Salía en un parque con sus hijos y le preguntaban, ¿eres votante de Vox? Sí. Y dice, ¿y por qué votas a Vox? Y atención lo que decía la chica, que me parece uno de los fenómenos más curiosos que he visto en este mundo político. La chica decía, una chica que ha visto continuamente televisión catalana, ha consumido radio catalana, que está en el ambiente catalán, y dice la chica, bueno, pues yo voto a Vox porque aunque sé que Vox está contra las mujeres, es el único partido que me puede resolver el problema que tengo aquí de inseguridad. Fijaos, ¿no? Ella, todo el establishment, todos los medios de comunicación han logrado meterse en su cabeza, han logrado meterle una idea absurda, que es que Vox quiere, yo no sé, pegar o discriminar o meter en sótanos a las mujeres. Lo han conseguido. Aún así, aún habiéndolo consiguiendo, esta chica votaba a Vox porque identificaba que era la única que podía sacarla de los problemas que tú estabas describiendo, que es básicamente el de inseguridad. Carmen Álvarez. Efectivamente. Sí, es alucinante. Respecto al tema de Vox y las mujeres, es un nombre de película, ¿verdad? Vox y las mujeres. Me gusta mucho. Sí, y ahora bien. Ya, por seguir con los tópicos, voy a decir, yo como mujer... Es una frase que odio con toda mi alma. Sí, porque yo como hombre nunca se suele decir. Cuando hablas como mujer y cuando hablas como ente abstracto, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, el otro día... es que lo puse en un artículo y luego lo quité. Pero gastaba la broma de yo como mujer y vosotros qué decís, yo como ser humano. Bueno, en fin. El tema de las mujeres... El otro día Lola Herrera... Yo como heteropatriarcal con carnet. Yo como fractal. Sí. Bueno, yo ahora mismo como mujer oprimida por 3 hombres que no me dejan terminar la frase. No, el otro día Lola Herrera estaba diciendo, y Lola Herrera es una mujer que siempre me ha parecido muy inteligente, a pesar de su interpretación de 5 horas con Mario, que no interpretación teatral que era buena, sino de la interpretación que ella hacía de la obra maravillosa de Libes. Pero bueno, que ella... No me voy a meter en eso. Casi mejor, sí, porque ya con Mandelbrot... Pero yo me quedo con la duda. ¿Qué interpretación hacía Lola Herrera de la obra de Libes 5 horas con Mario? Pues ella la estuvo interpretando mucho tiempo, entonces decía que ella sufría muchísimo porque ella había sufrido muchísimo por su marido. Y yo, cuando leí ese libro, a mí el que me cae simpático es el marido y no la mujer. Bueno, pero sabes... Porque sabes que es un método que utilizó Delibes. Es decir, Delibes quería hablar de un antifranquista, pero meter a un antifranquista durante el franquismo en el escenario le suponía un poco de... Bueno, que no se atrevió, vaya. Y entonces dijo, ¿qué tal si mato al antifranquista? Y el antifranquista muerto es Mario. Y la que habla es ella criticando a Mario, pero en realidad percibimos... que de alguna manera nos acaba cayendo también... Precisamente la lectura de una mujer de ese libro, o sea, la deja... Si tú lo lees como mujer, mira, y eso me jode, te puedo asegurar que a la protagonista, la que va hablando con el marido, realmente la deja mal. Claro, es por lo que digo, porque en realidad va con Mario. Carmen, que me queda del equipo Mario. Super Mario Bros. Vamos a ir al asunto. Vox y las mujeres. Esta estupidez, yo siempre digo que si yo voy por la calle, por favor, que me acompañe Santiago Abascal, no Sánchez o no tal, pero no porque me caiga mejor Santiago Abascal, que me cae, no porque sea más fuerte, que lo es, no por tal, sino la cantidad de subordinadas. Santi, un saludo. Sino porque lo que necesita una mujer es un partido que defienda
que realmente a las mujeres hay que protegerlas del mal. No hay que reeducar a los señores malos, porque los señores malos y las señoras malas son ineducables. Aún es peor. Ineducables, Es que, la mayoría del 99,09%. Es que en estos momentos las mujeres tienen más inseguridad que nunca por culpa de las políticas de la izquierda. Claro. Ahora yo por la calle, querría volver a Cataluña, más que nada. Bien, habéis consumido todos vuestros turnos de todo el programa. Solo un pequeño comentario sobre la chica de Mataró, cuando se entere efectivamente que Vox no va contra las mujeres, se convierte en la mayor fan de Vox. Bueno, Abascal que tiemble, porque esta se va a presentar a presidenta de Vox. Claro, va a querer ser cuando se entere de esto. Pero es que ella dice lo más probable es que con Vox no me violen. Es decir, con Vox aquí yo voy a tener más seguridad y como mujer voy a tener más seguridad, con lo cual ella se está contradiciendo. Contradiciendo, que diría, ¿verdad? Ella era de Enrique Mojica. Bueno, cerramos tema catalán con lo que ha pasado en la Universidad de Batoliva, que ha sido la lectura de un manifiesto en defensa del Estado de Derecho por parte de relevantísimas personalidades del mundo jurídico. Y es importante, ¿eh? Es importante porque lo que queda pendiente de esta convocatoria electoral es que Puigdemont pueda venir o no. Él quiere, parece ser. Podría presentarse, otra cosa es que venga. La cuestión es lo de los plazos de la ley de amnistía. Y Puigdemont es muy cobarde. O sea, no va a venir aquí, no va a presentarse, ¿verdad?, en la frontera con un uniforme de requete como don Juan de Borbón. O sea, no. Bueno, ¿qué era ese manifiesto que se leía hoy? Escuchamos a algunos de sus participantes. Comunicamos la creación de un comité de coordinación con el propósito de trasladar a la sociedad civil, nacional e internacional, la importancia de los valores constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y separación de poderes. Estamos aquí en este acto para unir fuerzas en tiempos convulsos en los que la crisis del Estado de Derecho es ya una evidencia. El discurso político actual, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, está tensando el sistema mediante el ataque a fiscales y jueces, también incluso desde el propio Gobierno, trasladando a la opinión pública la imagen distorsionada de que actúan de forma parcial. La proposición de ley de amnistía sienta un precedente inaceptable en nuestro ordenamiento jurídico al perdonar delitos de corrupción, terrorismo o contra la dignidad humana. Cristina D'Aixós, presidenta de los Asociaciones Fiscales. Ha hablado más gente, ¿eh? Laura Freixas, cuya autoridad nadie discute, que ha hablado así. Es muy difícil poner en esta explicación de la exposición de motivos que necesitaban 7 votos para una investidura. Quedaría feo, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que se han inventado es que esto va a favorecer la concordia en Cataluña. Bueno, vamos a ver, la concordia en Cataluña es que ya la tenemos entre la ciudadanía en general. No veo yo de qué manera una ley que favorece a esos políticos que han sembrado la discordia puede favorecer la concordia. Le ha llamado Laura, que es una escritora, y ella se llama Teresa, así que mil perdones. Más José María Macías, escuchamos. Estamos en una época en la que han confluido intereses diversos que quieren romper todo esto, romper el Estado, romper la democracia liberal, y se han encontrado en este punto. Y el único escollo, son los jueces independientes. Por lo tanto, Lofer no es más que el objetivo de ataque para la ruptura de todo lo que hay detrás, de todo lo que soportan estos jueces independientes. Tanto Lofer, para preocuparse mucho, no, muchísimo. Y que esto es una ocurrencia de un pacto para conseguir una investidura, es parte de eso, pero es algo mucho más grave y mucho más serio. Lo que han dicho las señoras D'Aixós y Freixas y lo que ha dicho el señor Macías es lo que piensa la gran mayoría de los jueces, fiscales, etcétera. La gran mayoría. Y luego está Margarita Robles, que lo que piensa es esto. España es una democracia plena y en una democracia plena el poder legislativo dicta las leyes que se cumplen. El poder judicial vela por su cumplimiento. Unos jueces como tenemos en España, independientes, sometidos exclusivamente al imperio de la ley, con un marco como es el marco de la Constitución. Y así está trabajando este Gobierno, en el marco de la Constitución.
Que la amnistía está en el marco de la Constitución de Margarita Robles, ¿verdad? Y en el resto del mundo no. Porque esta es la situación. El gobierno tiene una facilidad formidable, también un tailla, para construir relatos e imponerlos. Pero claro, hay cosas que es muy difícil colar. Y esta es una evidencia. Pues la están colando, ¿eh? No lo sé. Yo tengo muy No lo poca sé. fe en el género humano. Bueno, En el género, en todos los géneros, en ningún género. En ninguno de ellos. Esta es la auténtica ideología de género. De los 20 géneros que hay, no tengo fe en ninguno. En el género gramatical tendrás fe, porque si no... el género tienes que empezar gramatical, a hablar sí. con la E, ¿no? No, en el género neutro es el que más esperanza se puede tener. Digo, de los 20 géneros que hay ahora, no tengo género ni... Yo tengo no fe en el fe género ninguno. chico, la zarzuela. Vámonos a la publicidad, pero ya, que hay que hablar de lo de Ayuso, que es lo que estoy esperando, ya lo sé, y además hoy ha pasado de todo en el Congreso. Así que publi y a la vuelta lo vemos. ...23:09, 22:09 en Canarias... ...y vamos con la cosa de Ayuso... ...y lo que ha pasado hoy en el Congreso... ...que todo ha sido un poco... Mezcla de lo mismo. Vamos a ver primero información sobre novedades, es decir, exactamente en qué consiste el asunto, para saber de lo que estamos hablando y qué novedades ha habido hoy. Una nueva guerra se ha abierto entre Moncloa y Sol después de que la Fiscalía denunciara a la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal. Sánchez se ha agarrado a un clavo ardiendo. Le ha venido como anillo al dedo esta denuncia para hacer daño a la presidenta de la Comunidad de Madrid y pedir su dimisión. Que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. Ayuso no se ha quedado callada, lo ha calificado de acoso salvaje y ha defendido que el piso es legal, que está hipotecado y que es la agencia tributaria quien le debe 600.000 euros a su pareja. Además, ha recalcado que ella es libre de dormir en la cama de quien considere. Caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo, un particular al que le deben casi 600.000 euros, quiero recordar. Temporalmente estoy viviendo acompañando a mi pareja en su domicilio, él es un particular y puede comprarse la vivienda que le venga en gana y yo tengo derecho a dormir en la cama que considero como persona que soy libre para hacerlo y no por eso me responsabilizo por nada. Si esa casa está comprada bien, y lo está, ante notario, registrada y, por cierto, hipotecada. Incluso ha instado a Pedro Sánchez a que se relaje y ha dejado entrever que algo muy turbio está pasando en Moncloa. Insisto, que se relaje el presidente del Gobierno, que le veo un tanto nervioso en estos días, y usando el todos somos iguales, probablemente podrá ganar unos días, pero poco más. Algo le sucede para estar así de nervioso. En las últimas horas hemos conocido que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid pagó la deuda de 350.000 euros antes de ser denunciado por la Fiscalía. Así lo publica El Español. Aunque el pago no evita el posible delito a Alberto González, ya que la cantidad supera los 120.000 euros por ejercicio. Lo que resulta llamativo es la dignidad con la que en estos momentos está actuando el PSOE. Era completamente salpicado por el macrocaso de corrupción que afecta a grandes miembros socialistas y que ya se ha cobrado la cabeza del que fuera ministro de Transportes. El nerviosismo y la intención de Moncloa de desviar la atención del caso Koldo es más que evidente. Casualmente, Hacienda envió a la Fiscalía el informe sobre los datos fiscales del novio de la presidenta el pasado 22 de enero de 2024, justamente el mismo día que el juez pidió la inspección de la trama Koldo. Lo que ocurre en Moncloa está más que claro y en vez de dar explicaciones recurren una vez más al y tú más. Bueno, eso que le pone tan nervioso evidentemente es el asunto de Begoña Gómez. Asunto que el PP no ha sacado en las Cortes. Que es que esto es lo prodigioso. O sea, Sánchez se ve que venía ya dopado de Moncloa y ha sacado él la cuestión personal sin que el PP, por el motivo que fuera, bueno, ya luego le cuento el motivo, entrara en él. Y antes de seguir, es muy importante subrayar las grandes diferencias entre los dos casos, porque no tienen nada que ver. Y nos lo explica Marín Vallejo. La pareja de Ayuso sextuplicó sus ingresos en la pandemia. Ayuso, no hay tramas, ahora tocaba el novio. La pareja de Ayuso cobró 2 millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. Ayuso, una presidenta en medio de las sombras de los negocios de su entorno.
Estas son algunas de las portadas de distintos medios de comunicación que nos podemos encontrar hoy. Ayuso y su pareja, Ayuso y su presunta obligación a dar explicaciones. Incluso el presidente del Gobierno habla ya de dimisión. Señor Feijóo, le exijo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Pero qué diría el Ejecutivo hace unos meses ante un caso así? Porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. Una clara diferencia de declaraciones entre una y otro. ¿El motivo? Sánchez se refiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid y su pareja, y María Jesús Montero a la presunta relación de Begoña Gómez y el caso Koldo. Ayer conocíamos que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, cobró 2 millones de euros en comisiones por ejercer de intermediario entre varias empresas privadas. Su papel fue cerrar un contrato entre esas empresas por un valor de 42 millones de euros para vender material sanitario. Una de ellas pasó de ofrecer artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas a proveer de material sanitario y además su cifra de negocio pasó de 69.000 euros en 2018 a 263 millones en 2020. Pero en el área de los protegidos por Moncloa nos encontramos con la mujer de Sánchez. Ella llegó a visitar hasta 2 veces Air Europa en plena negociación del rescate, un rescate público y aprobado por el Gobierno. Algo que podría suponer perfectamente un delito de tráfico de influencias. Una tiene que dimitir por algo que hizo su pareja cuando no era su pareja, pero el otro tiene derecho a que no se toque a su mujer. Para Ayuso hay exigencias y dedos acusadores, y para Sánchez escudos, defensores y alfombras rojas. Así que son dos casos que no tienen nada que ver, pero al PSOE le viene muy bien porque le permite armar un relato como siempre, ¿verdad? Para que la gente ya se dirija directamente. Bueno, el PP esta mañana estaba dividido, o sea, una P y otra P, como siempre. Una P quería dar caña con el tema Begoña, ir a degüello con Sánchez, y la otra P, como siempre, decía, no, ahí no vamos a entrar, no somos como ellos, ya sabe usted, ese tipo de cosas. Y de hecho, la intervención de Feijóo no ha sido una intervención anti-Begoña. Y entonces se levanta Sánchez y sale con la cosa del novio de Ayuso. Y ahí es donde ya el PP ha tirado las patas por alto, una P se ha impuesto a la otra y es por eso, por lo que van a llevar a Pedro Sánchez a la Oficina de Garantías, famosa esta. Mañana registramos una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses y que se determine la responsabilidad de Pedro Sánchez por no ausentarse de los consejos de ministros que tomaron decisiones favorables sobre la... Vamos a ver, PP, Borja, leche las comas, que se han inventado para algo, Borja. ¿De verdad? Borja. Bueno, lo que pasa es que leído así queda más coherente forma-contenido, ¿no? Sí, porque queda como todo más... Bueno, mañana registramos una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses que se determina la responsabilidad de Pedro Sánchez por no sentarse de los CM que tomaron decisiones favorables en una compañía que tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer. Porque no fuma, porque no fuma. Lo han leído así porque no fuma. Es puro bla, bla, bla al final, entonces bueno, queda mejor así. ¿Pero de qué se trata al final? Pues de que van a... Es que claro, pero es que claro. ¿Y cómo queda ahora Pedro? La verdad es que se ha metido solo en un jardín descomunal, porque todo parece indicar, por lo que se veía esta mañana en las Cortes, que el PP no iba a entrar en el asunto Begoña. Estos han sacado la bomba Ayuso, entonces ya no les han dejado más remedio. Bueno, a saber lo que pasa. El que sí tenía claro el asunto desde el principio era Santiago Abascal, que no ha hecho una pregunta a Sánchez. Directamente ha sacado el pliego y todos los minutos que tenía los ha consumido en esto. Señor Sánchez, ¿por qué no se inhibió usted en la concesión de millones de euros a una aerolínea que tenía reuniones junto con su mujer y junto con el comisionista del caso Koldo? Porque es del libro de leyes que usted se tenía que haber inhibido y solo hay una explicación para entender por qué usted no se inhibió, y es que usted es el capo de la trama de corrupción. Pero solo eso, porque usted ya no es el capo de la política en España. Eso está reservado a sus mandamases del separatismo y de Marruecos, que son los que mandan. Porque su gobierno ya solo sirve como amparo de delincuentes, de criminales y de enemigos de España de toda condición. Por eso ustedes han rebajado las penas por malversar dinero público, por sedición, por violaciones, por terrorismo. Por eso usted hace leyes de amnistía con nombres y apellidos. Los Pujol, Puigdemont, en realidad con la íntima esperanza de gozar de la impunidad usted mismo para seguir sentado en el banco azul y no en el banquillo de los acusados, que es donde debería estar. Mire, señor Sánchez, estas sesiones de control con usted cada vez tienen menos sentido, porque usted solo preside una mentira. Usted no es el presidente del Gobierno.
La presidenta del Gobierno está ahí arriba, se llama Míriam Nogueras, de Junts, la correveidile de Puigdemont. Así que corra y dígale a Puigdemont que aquí le esperamos y que cuando venga estará donde se merece, que es en el banquillo de los acusados. Mientras tanto, ya sabemos que va a gozar de una amnistía inconstitucional gracias a ese señor, pero cuando estemos nosotros probará otra cosa. Ya sabemos que nos va a tocar aguantar un tiempo que aquí gobiernen Marruecos y los separatistas, ante los que a usted se le pasa toda la soberbia y se pone muy, pero que muy sumiso. Señor Feijóo, esta es la España que tenemos, esta es la situación dramática de España. Usted se ha hartado, y nos ha hartado a los demás, pidiendo la vuelta del PSOE de siempre. Aquí lo tiene, el PSOE de la corrupción, el PSOE de la alianza con el separatismo y el PSOE de la traición a España. ¿Y dónde están ustedes mientras tanto? ¿Dónde está el señor Pons? Con Bolaños en Bruselas, con un mediador internacional, avergonzando a los españoles e intentando repartirse los jueces con el Partido Socialista, en vez de cumpliendo con su obligación, paralizando la ley de amnistía en el Senado. Nosotros estaremos en la oposición total, sin ningún tipo de complicidad, ni de componenda, ni de reunión con los que han estafado y han traicionado a los españoles, como el señor Sánchez. A los medios del PP o próximos les asenta muy mal esto, como es lógico, pero hay que decir que ya está claro que no va a haber reunión con Bolaños otra vez. Pues es que, claro, no puedes quedar así. O sea, no puedes denunciar al presidente del gobierno, ¿verdad?, por no abstenerse en algo que efectivamente tiene una pinta horrible, ¿verdad?, y al mismo tiempo negociar la renovación del CGPJ. Bueno, ahí estamos. A ver, he oído hoy críticas porque Abascal efectivamente se ha metido con el PP y porque ha consumido todo el tiempo en esto. Pero es que hay algo que me parece necesario, es que levantarse en el Congreso y decir, de alguna manera, todo esto es una patraña. Las sesiones de control son una patraña. Todo esto no es más que ¿cómo decirlo? Esto es una apariencia de que todo está bien cuando no está bien. Estamos aquí chantajeados por un prófugo, por un señor que está allí, y efectivamente ahí hay una señora que el otro día decía, a ver si los jueces se atreven, cuando dice, a ver si los jueces se atreven ahora a hacer algo. Dice, ahí, en la sede parlamentaria, se está diciendo, todos los días se están nombrando a jueces, por su nombre. Están sucediendo cosas gravísimas. Y a mí la apariencia de normalidad es que es algo que me preocupa un montón. Y el PP participa de la apariencia de la normalidad, hoy sí, mañana también. De hecho, me parecía incomprensible que no empezaran con el tema de BEO. ¿Por qué lo iban a dejar pasar? ¿Por qué lo iban a dejar pasar? Yo creo que la intervención de Santiago Abascal es impecable. Es una intervención que además desgrana los puntos perfectamente de lo que estamos sufriendo en España y además se dirige al Partido Popular como la gran tomadura de pelo que significa este partido de cara a sus votantes, bueno, y a todo el que le escuche. Es ese partido que está diciendo que estamos frente a un gobierno golpista que va de la mano de aquellos que quieren romper la nación, que son unos corruptos, que les tienen que meter en la cárcel y a continuación se reúnen con ellos para repartirse el Consejo General del Poder Judicial. Pero es que antes ya lo hicieron repartiéndose las comisiones del Congreso. El domingo se manifestaban en la calle contra Sánchez y el lunes estaban repartiendo las comisiones con Sánchez, con Sumar y con los separatistas. Eso hacía el Partido Popular y lo sigue haciendo. Entonces, yo creo que Santiago Abascal lo ha dicho claramente. Oiga, señores, tenemos aquí a este señor, Pedro Sánchez, que está con los enemigos de España, nos están gobernando efectivamente Marruecos y los separatistas, y luego tenemos a este otro señor, el señor Feijóo, que está pues en componendas varias con ese mismo señor Sánchez. Es la realidad. Yo tampoco entiendo la crítica a que haya dedicado un poco de, bueno, la mitad más o menos del tiempo. No todo el tiempo. No todo el tiempo, ¿no? O sea, unos segundos. A mí lo que más me maravilla es la simetría del... Vamos a deshacer el equívoco. Tenía dos turnos, digamos, a Abascal, entonces lo ha juntado todo en uno, sin esperar a la respuesta para replicar y que ha concentrado solo en ese turno todo lo que tiene que decir. No, pero es que hay que decir, perdona, pero ese turno ha quedado muy bien, ¿no? Porque ha quedado una parte para Sánchez y la otra parte para... Pero hago un pequeño paréntesis. En las preguntas en las sesiones de control, tú puedes formular la pregunta como quieras. Puedes consumir todo el tiempo, consumir esos 2 minutos y medio, consumir 2 al principio, 30 segundos y después dejarte para la otra respuesta, porque siempre va a terminar el miembro del gobierno.
Pero es que este gobierno nunca responde a ninguna pregunta, Exactamente. nunca responde a nada, jamás. Al revés, hace pues estos paripés. Y en cuanto intervienen los de Vox, ya sea la portavoz o el presidente, pues incluso es para insultar abiertamente. Con lo cual, pues que la gente sepa cómo funciona esto y que sepan el paripé y la tomadura de pelo de todos los miembros del gobierno de Sánchez. Recorrido del tema Begoña, tú que estás allí sentado. Oye, cuéntanos qué cara le veías, porque nosotros estábamos viéndolo por la tele, pero el que podía oler el pánico erais vosotros. No, de Begoña, no. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el exceso gestual de María Jesús Montero. Yo he visto a todos, bueno, que era de adolescente que se siente observada. Con Montero cualquier cosa es posible en cuanto a los gestos, pero Pedro Sánchez sí que lo he visto muy nervioso y desencajado y tenso. Eso yo sí que lo he visto, ¿eh? Eso sí, o sea, realmente, hombre, es para no estarlo. Esta es una trama de corrupción que no es la corrupción ni de Ábalos, ni de Koldo, ni de Illa, ni de Armengol, sino que es la corrupción del Partido Socialista, pues es para estar preocupado, ¿eh? Si tuviera un mínimo de vergüenza, pasa, claro, pedirle algo de vergüenza a Pedro Sánchez pues es absurdo, ¿no? Tendrían que dimitir. Tendrían que dimitir todos, que es lo que pasaría, por cierto, en cualquier país más o menos serio, en una democracia occidental. Pero aquí no dimite absolutamente nadie. Al revés, están diciendo que es una vergüenza que los partidos de la oposición, sobre todo Vox, esté haciendo una oposición total a todo esto. Tendría que dimitir todos y seguramente habría que empezar por pedir explicaciones a aquella especie de supergobierno que se montó durante la pandemia y que componían, aparte de Simón y sus mariachis, el presidente del gobierno, Ábalos, Illa, Marlaska y Margarita Robles. Oye, José Javier, ¿has pensado si el famoso comité de expertos eran Koldo y Cueto? ¿Sabes? Vamos a ver, sobre este asunto, aquí además es que durante la pandemia lo contamos. Para los que estábamos en aquel momento, y usted se acordará cuando hacíamos los programas aquellos tan largos y tal, bueno, buscando quiénes eran los del comité de expertos, sí que había expertos dentro de ese comité. En comisiones pero no ilegales. Era un comité, porque entraban y salían. Y, por cierto, la mayoría de ellos negaron desde el principio la gravedad del virus. Por eso sus nombres no salieron, para que no se los comiera la gente. En fin, es que esto... Bueno, pero a mí me interesaba mucho el comité político, digamos, porque quiero recordar que aquí lo primero que hizo el gobierno fue decir a las comunidades autónomas: cogobernanza cero, que diría Pilar Alegría, aquí mando yo centralizo las compras, yo centralizo todo, yo centralizo hasta la política exterior, lo cual visto desde Venezuela parece que tiene su importancia, ¿verdad? Y allá había una gente sentada, gente que está resultando salpicada, pero bueno, a manta. María Jesús Montero, ya lo hemos visto, que no estaba en aquel comité, pero en la medida en que ha encubierto lo que estaba pasando, es un caso claro. Pero hemos visto el papel de Ábalos, el papel de Marlaska, el papel de Illa, y Margarita, ¿qué? Pues Margarita también. Margarita también, porque Margarita Robles, bueno, mire, informe Gutiérrez. La investigación de la Guardia Civil sitúa al empresario Juan Carlos Cueto en la cúspide del caso Koldo como cerebro detrás de la empresa Soluciones de Gestión SL, que facturó, gracias a la trama, 54,5 millones de euros en 2020. Esto no impide que el Ministerio de Defensa siga adjudicando contratos a la empresa Comercial Cueto 92. El último fue adjudicado el 6 de marzo para la adquisición de repuestos para el mantenimiento y reparación de vehículos del Ejército del Aire por un valor de 14.377 euros. El importe es inferior al límite legal para que se tenga que celebrar concurso, por lo que ha sido adjudicado de forma discrecional. Margarita Robles defiende que su ministerio siempre actúa conforme marca la ley. Si hay empresas que están en el tráfico mercantil, que cumplen los requisitos y que cumplen la ley, nosotros no somos quien para excluirlos de un procedimiento contractual con arreglo a derecho. Y creo que sería bueno que en este país no nos olvidáramos que hay un principio fundamental, que es la presunción de inocencia. La compañía de Cueto suele trabajar con el Ministerio de Robles. Se ha hecho con más de 47 contratos por un importe superior a los 1,5 millones de euros. También ha cerrado acuerdos con la Guardia Civil por 1,2 millones. Los negocios previos de Cueto son algo turbios, como se desprende del caso Defex. En 2014, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investigó a Juan Carlos Cueto.
Este, junto a la empresa semipública Defex, se hizo con un contrato de 150 millones de euros en el año 2008. La Benemérita investigó el caso por presunta corrupción en la venta de armas a Angola. El juez instructor asegura que el objetivo era hacerse con contratos públicos en el extranjero mediante los que enriquecerse al establecer enormes sobreprecios en la adquisición de las mercancías. La Audiencia Nacional estima que inflaron el precio en 100 millones de euros. Montaron un entramado que simulaba la prestación de servicios con facturas falsas y sociedades pantalla. El pasado 28 de febrero, Juan Carlos Cueto tuvo que declarar por estos hechos en la Audiencia Nacional. Ni esta causa ni la trama Koldo impiden que el gobierno le siga adjudicando contratos. Así Robles se suma a los ministros del núcleo duro del presidente durante la pandemia. Se une a Salvador Illa, a Grande Marlaska y a José Luis Ábalos. Todos ellos salpicados por estos presuntos casos de corrupción. Ese era el comité de seguimiento. Bueno, claro, oiga, es que aquí la cuestión es... Esto no tiene nada que ver, como usted comprenderá, con lo de la pareja de Ayuso. Es decir, aquí la cuestión está clara. Esa gente tomó decisiones que, mire usted por dónde, han derivado en mordidas varias. Y con los mismos protagonistas. Ahora, de repente, aparece una conexión muy interesante. O sea, resulta que el señor Cueto no venía de la mano de Ábalos. ¿Venía de la mano de Defensa o qué? Pues alguien tendrá que dar una explicación. Y Jorge Campos no, porque no lo sabe. No, de hecho lo he preguntado en la tribuna. Alguien tendrá que dar explicaciones de a cuántos ministerios va a afectar esto, quiénes son todos los implicados, cuántos cargos hay en la trama. Nos habían dicho que era un tema de Koldo, ni de Ábalos, ni nada. Están aquí todos los que estaban en aquella historia. Ahora entendemos por qué se rechazaban aquellas ofertas de Inditex, creo recordar. O de la Unión Europea, si de más lejos. Bueno, de la Unión Europea, o de la Opel de Zaragoza, que ofrecía gratuitamente por sus contactos con China, además traer tal, y se decía, no, lo tenemos todo centralizado nosotros. Claro, tenía centralizado todo el cobro de comisiones ilegales y todo el trinque que llevaron estas personas. Presuntamente. Estaban todos. Presuntamente, perdón. Que nosotros no tenemos inmunidad parlamentaria. Sí, bueno, yo aquí tampoco. No ha dejado claro qué personas. A lo mejor decía estas personas refiriéndose a los criminales que hayan podido hacer algo. Sí, intervenir, presuntamente. Bueno, presuntamente. Dese usted cuenta que de momento las primeras cabezas de turco, aparte de la de Koldo, que siempre digo que tiene cabeza de turco real, son los compradores. O sea, Armengol, Torres y tal, a los que les llega un material que ellos compran. Ya veremos qué pasa con esas armas que hay de Extremadura, por ejemplo. Y que además se hizo mucho hincapié en que las comunidades del PSOE no gobernadas por la esfera Ábalos son las que no compraron, ¿verdad? Pero este es el caso de Valencia, el caso de Armengol es evidente, el caso de Torres también. Pero claro, estos son los que reciben. Los que mandan, ¿qué? Y los que mandan está en algún lugar de ese polígono que forman esos ministros que forman el comité de seguimiento famoso de la pandemia. Lo que es que no puedo dejar de sorprenderme, yo vengo hoy muy sorprendida por todo, y es que semejante, las dimensiones de esto que estamos viendo a la punta del iceberg, la sensación probablemente lógica de impunidad, de un tío que salía todas las semanas el sábado a darnos la chapa, de la fibra óptica que tenía España, de una serie de cosas. Efectivamente. Y nos estaban soltando y que salíamos más fuertes, que nos encierra ilegalmente y que, por cierto, a media España le importa un bledo. O sea, nos encierra ilegalmente, no pasa nada, y encima se lo están llevando crudo, presuntamente, bueno, alguien se lo está llevando crudo, no sabemos quién, no se pueden poner todavía los nombres. Entonces, es desalentador la impunidad con la que se está moviendo todo en estos años. Hemos perdido absolutamente la confianza en las instituciones o en muchas. Me ha animado bastante hoy la noticia que hemos dado antes de lo que ha pasado en Barcelona, porque verdaderamente sí podemos tener fe en que hay muchísimos jueces, fiscales y la justicia que están dando la cara y se la están partiendo con el riesgo grande de que se la partan de una manera fuerte, pero esto va a ser de unas dimensiones enormes, porque es lo que decís, es que van cayendo un ministerio, otro y otro, y van a seguir, porque es que había 23 ministerios, no 22.
22 ministerios y vamos por 5. Y luego está, digamos, las primeras víctimas, que ya políticamente ya están absolutamente quemadas, y una de ellas, sin ninguna duda, es Francina Armengol. Además, que van apareciendo cosas, en fin. Vamos a ver, para ser enteramente justos, el caso Armengol, desde el punto de vista, digamos, del daño causado ya sea al erario público, etcétera, es bastante menor que el que se está ventilando en todo esto que hablamos de los grandes ministerios. Pero claro, no se puede ser tan chulo en la vida, ni tan mentiroso, porque encima Armengol es de las que trataba de echar la responsabilidad al segundo escalón, que ya he dicho que ya te he visto. Bueno, sigue presidiendo las Cortes, es algo absolutamente insólito. Y hoy llegaba alguien que venía marcándole estrechamente desde hace años, que era Jorge Campos, al Congreso de los Diputados. Y yo esperaba ver de verdad qué cara ponía Armengol cuando subiera Jorge Campos al atril del Congreso a hablar de Armengol, pero se ha escapado. Se ha quedado Jorge hablando solo, sí. Corría el año 2020, concretamente el 26 de mayo, cuando yo mismo pedí explicaciones en el Parlamento Balear a la entonces presidenta del Gobierno de Baleares, hoy al parecer escondida, respecto al procedimiento seguido en las compras de material sanitario. La respuesta fue que me estaba aprovechando del dolor de las víctimas de la pandemia. Mientras la gente moría, cargos socialistas se forraban con comisiones ilegales. Mintieron a todo el mundo para ocultar el robo. Señores del Gobierno socialista, dimitan. Señores que sostienen al Gobierno, retiren su apoyo, serán cómplices no solo de intentar destruir a España, sino de participar en la corrupción socialista. Y ustedes, señores del Partido Socialista, vuelven a hacer lo mismo que hicieron con el escándalo de las menores tuteladas prostituidas. En Baleares no han votado a favor de una comisión de investigación. ¡Qué vergüenza, señores! Una trama de corrupción que vuelve a afectar de lleno al Partido Socialista Obrero Español. Estamos conociendo la chorizoesfera. Y no ha dimitido nadie, ¿no? No te han hecho caso. No ha dimitido a nadie. Es verdad que el vicepresidente, ante la ausencia de la presidenta del Congreso, ha intentado cortarme antes de tiempo, porque siempre dejan unos cuantos segundos más, pero bueno, yo creo que había que decirlo. Y había que hacer referencia a la que hoy en día es presidenta del Congreso de los Diputados, que es absolutamente indigna de ocupar ese puesto, que es la más alta representante de la sede de la soberanía nacional. Una señora que está implicada en un escándalo de unas proporciones, vamos, colosales. Una persona que en el 2020, cuando le pedíamos explicaciones de ver cómo se estaban contratando esas mascarillas, ese material sanitario, te decía en la cara que te estabas aprovechando de las víctimas. Y resulta que los que se estaban aprovechando eran ellos. Bueno, y cuando decían, no vamos a dejar a nadie atrás, no, se trataba de no dejar atrás ninguna comisión ilegal para los cargos socialistas. Y eso había que decirlo. Porque ya está bien de tener que aguantar a todas estas personas que decían que todo lo hacían por nuestro bien, que el esfuerzo era máximo, que cualquiera que se opusiera era un mal ciudadano español, cuando primero los decretos del estado de alarma inconstitucionales, después que decían que estaban salvando vidas y lo que estaban haciendo es robando a manos llenas. Y resulta que lo último es ocultar este tipo de robo. Bueno, pues había que decirlo. Es absolutamente indignante que la señora Armengol siga al frente y siga como presidenta del Congreso de los Diputados. Es una vergüenza. Y es una vergüenza que el señor Sánchez no solo no insinúe que tiene que apartarla, sino que encima la defienda públicamente. Parece incomprensible, vamos. Miguel Ángel. Sí, yo creo que ahí lo estás describiendo muy bien, ¿no? Hubo durante el periodo de la pandemia, había una imposibilidad de crítica, o pretendían que hubiera una imposibilidad de crítica, porque cada vez que criticabas estabas rompiendo la unidad de todos contra la pandemia, como si al virus le importara que estuviéramos más unidos o menos unidos. Ya ves tú, que tú hicieras una crítica a Armengol iba a reactivar el virus, no, iba a impedir que se pusieran medidas para... No, iba a hacer que los médicos tuvieran menos efectividad, no. Pero se metió esta mentalidad de que durante la pandemia cualquier crítica a quienes nos dirigían sabiamente y con total bondad
era inadecuada y eras tú el malo por criticar. Ahora, como ya ha pasado, pues entonces es remover algo del pasado, ¿qué tal? Y con lo cual todo el fenómeno de la pandemia se convierte en el fenómeno de la impunidad por antonomasia. Es normal hasta cierto punto que hicieran esto, porque, claro, como veían que se había abierto una esfera en la cual hicieras lo que hicieras, ibas a ser impune, hombre, pues tentaciones tenemos todos, pero si encima piensas que hay impunidad total, a mí ese discurso, sinceramente, que empezó enseguida, empezó al día siguiente del confinamiento, que por cierto ahora se conmemora el aniversario, se celebra por parte del gobierno. Ha publicado el PSOE un vídeo celebrando de alguna manera ese momento. Es inconstitucional. Sí. O sea, celebran algo inconstitucional. Es que siempre me sorprende, no solamente es que lo celebran algo ocultan, inconstitucional, sino que lo recuerdan y lo recuerdan como algo positivo. Es que porque les da igual aquel día todo. empezamos a vencer al virus. Bueno, pues parecía, como todas las metáforas, si os fijáis, eran todas metáforas bélicas. Era vencer, unidad, que claro, cuando estás en una guerra, si hubiéramos estado en guerra con Marruecos, pues es verdad, que durante una guerra con Marruecos o con Francia o tal, está bien que un país se mantenga unido y no haya disensiones. Hasta cierto punto también hay que decirlo, porque durante la Segunda Guerra Mundial, en el Reino Unido, el Parlamento siguió abierto y siguió habiendo discusiones, pero bueno, incluso en una guerra mundial. La cosa es que en esa mentalidad de que esto era una guerra, pues claro, no podíamos decir nada. El que criticaba que se saliera todos los días a las 8 a aplaudir sin saber muy bien por qué y sin tal vez, ya era también un mal ciudadano. O sea, por supuesto también estaba la gente que se asomaba al balcón para detectar malos ciudadanos, sin saber si es que ibas por la calle, yo qué sé, pues porque tenías una urgencia. Es decir, todo aquello, desgraciadamente, fue una exhibición de muchos de los factores peores del ser humano, y una de estas características peores del ser humano es que cuando nos sentimos impunes es muy probable que nos comportemos mucho peor que de lo habitual. Y este gobierno vive en una impunidad perpetua, o sea, se cree, y de hecho yo creo que has comentado que Sánchez estaba nervioso, porque se ha creído verdaderamente invulnerable en estos años. Se ha creído totalmente invulnerable. Entre otras cosas, por el silencio apesebrado de una parte muy importante de la profesión periodística. Asunto al que vamos a dedicar la recta final del programa, porque realmente nada de lo que está pasando en España se entiende si no se parte de la base de que los medios de comunicación han renunciado a lo que justificaba teóricamente, ¿verdad?, su peso en la vida pública, que era servir de contrapeso al poder. El cuarto poder. Por cierto, tengo que contar una cosa. ¿Usted sabe quién es José Manuel Serrano? Este señor es uno que era amigo de infancia de Pedro y que siempre está en puestos de rechupete. Estuvo de presidente de Correos, creó un caos descomunal, con unas pérdidas terroríficas, los sindicatos poniéndole a parir. Bueno, salió ahora con el cambio de gobierno y lo han puesto al frente de la Sociedad de Autopistas Estatales, creo que se llama. Bueno, pues a este también le acaban de pillar una compra injustificada el Tribunal de Cuentas de material sanitario. Pausa para la pub y a la vuelta. Los colegas de Sánchez. ...23:44, 22:44 en Canarias... recta final del gato al agua, y hemos de hablar de los medios de comunicación, porque nada de lo que está pasando se entiende de no ser por la complicidad abierta de una parte muy importante de los medios, y además muy bien subvencionados, con el gobierno. Y lo que es peor, con todas las tropelías de este gobierno. El otro día en la rueda de prensa de doña Pilar Alegría, valga la paradoja, por el apellido lo digo, nadie le preguntó por el asunto de Begoña ni de nada. Todo eran preguntas de Ayuso. ¿Por qué el gobierno dio la palabra solo a los medios afectos? Lo peor es que los demás se quedaron allí. Claro, es que este es el tema. Bueno, antes de empezar con la cuestión de la prensa, le cuento el último que está apareciendo, Voz Populi en este momento. José Manuel Serrano, el muy mejor amigo de Pedro Sánchez. El Tribunal de Cuentas detecta que pagó en Correos por adelantado y sin justificar 7,6 millones de euros en material sanitario. Insisto, por adelantado y sin justificar. O sea, llamada telefónica de algún lado, es decir, del vendedor, que ya imagine usted de dónde provenía, para decirle: José Manuel, pon la pasta. Es alucinante.
Bueno, este señor, después de una trayectoria realmente luctuosa en Correos, estará presidiendo una sociedad estatal de autopistas estatales. En fin, bueno, ahí estamos. Lo de la prensa. Recogiendo argumentos un poco más amables, porque tampoco se trata de estar aquí agrio todo el día, ¿verdad? Gabriel Serrano nos componía el otro día este paisaje. El Partido Socialista pone empeño en controlar a los medios de comunicación y sus periodistas, para que comulguen con su ideario y defiendan su posición. Y si no es el caso, les señalan. Los trabajadores de Pedro Sánchez han protagonizado disputas contra los profesionales de la información. Desde el Departamento de Comunicación del partido, su director negó la fotografía expuesta en la sala del Parlamento Europeo donde Santos Cerdán se reunió con Puigdemont en un encuentro para negociar la amnistía. Atacó a los medios de comunicación por manipular. Además, Risto Mejide en directo le tachó de intentar silenciar a su programa y acusó al PSOE de República Bananera por una información relacionada con el caso Koldo. Desde Comunicación de los Socialistas les amenazaron diciendo que el programa de Todo es Mentira no iba a contar más con nadie del PSOE. Óscar Puente es muy activo en las redes sociales y no se le agarrotan los dedos si tiene que bloquear a alguien, enzarzarse con él o responder públicamente. Y si son periodistas que informan de sus políticas y actuaciones ejerciendo la libertad de prensa, pues les ataca igual. Dentro de la plataforma X hay cuentas que veneran a Pedro Sánchez. Da igual lo que haga, que todo está bien. Le blanquean e idolatran, como es el caso de Mr. Handsome. Ya solo con el nombre, The Objective descubrió quién está detrás de la cuenta, Montserrat Gusano Liébana, vinculada al Partido Socialista desde julio de 2021. Al parecer, forma parte de la plantilla de redes sociales del PSOE. Cobra un salario del partido. La mitad de los trabajadores de prensa de Ferraz cobran en realidad un salario público. Tienen cargo de asistentes del grupo, pero no realizan funciones en las Cortes Generales. La comunicación del Partido Socialista es complicada. Tienen una obsesión con la prensa. Si solo fuera una obsesión, en realidad no, forma parte del despliegue de poder, simplemente. Forma parte del despliegue de poder, como ciertos fiscales y como ciertos jueces también, según hemos podido ver, y como ciertas sociedades médicas, como hemos podido ver a lo largo de estos años previos. Porque antes comentábamos que cómo han podido hacer todo lo que han hecho con esa sensación de impunidad. Porque ellos sabían que estaban desplegando, era 2020, nuevo gobierno, estaban desplegando, ya habían tenido gobierno anterior, una serie de tentáculos sobre todos los medios de comunicación, sobre todas las ramas de la sociedad española que ellos puedan tener. Luego han llegado hasta el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, o sea, ellos sabían lo que iban a hacer de tal manera que puedan no tener ni ser descubiertos y en caso de ser descubiertos no tener el reproche que tengan que tener. Y lo sabían, de ahí que puedan decir, pero ¿cómo? O sea, no tienes el más mínimo miedo a que te pillen, el más mínimo recato y en el momento en que empiezas a tirar del hilo puede salir ahí de todo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que iban a dominarlo todo, como así está siendo, ¿no? Que íbamos a estar de alguna manera o de todas, muy indefensos como ciudadanos, incluso como para que nos encierren y no pase nada, nadie caiga, ¿no? Eso hace caer un gobierno, o sea, te encierran ilegalmente y eso debería haber hecho caer un gobierno. Y no solo eso, sino que encima presumen, pues por eso, porque la propia prensa... Bueno, ¿cuántos medios salieron con el salimos más fuertes? Todos. ¿Todos? Todos los medios. Por eso llama un poco la qué atención. Pensábamos los españoles que salíamos más fuertes? Estábamos hechos polvo. Pero también dice esta obsesión de controlar la prensa, ¿no? Pues ya la tiene controlada. Sí. ya menos unos cuantos digitales y esta casa en televisión... prácticamente el control es tremendo. Y si vamos a otra prensa, porque aquí tenemos la prensa del Partido Socialista y la prensa del Partido Popular, que los vemos también muy de acuerdo muchas veces. Entonces, sí, debe ser que a lo mejor están pidiendo más facturas más altas para seguir pagando a esos medios. Debe ser esa la obsesión, porque otra, vamos, solo falta pasearse un poco por la mayoría de los medios de comunicación o de las televisiones generalistas, como llaman, y podemos ver que aquello es un festival, vamos, incluso lo más ya indecente es esa que pagamos todos, como es Radio Televisión Española. Uno pone el canal 24 horas, yo animo a muchos de los que
ven el Toro Televisión, que pongan en algún momento Radio Televisión Española, son un momento, ¿eh? Bueno, joder, son un momento, son un y no momento. este momento que voy a hablar yo. No, ahora no. O sea, ahora cuando acabe a las 12, entonces son un momentito y vuelven otra vez al Toro. Pero verán lo que es la manipulación más espectacular. Además, tienen unos presentadores que lo hacen una manipulación de una forma sibilina, ¿eh? No te das cuenta y te están diciendo, bueno, todo el mensaje que el gobierno quiere que aprendas. Bueno, a veces no tan civilino, ¿no? En términos económicos, quiero decir, algunos. esta periodista Silvia Inchaurrondo, al parecer, de una manera bastante poco presentable, se está enriqueciendo. La prensa había una metáfora que a mí me gustaba mucho, igual que existe la educación, ya que hemos empezado hablando de los escolapios, igual que existe la educación pública y luego existe la educación concertada, pues está la prensa pública, que ya no hay, porque ya antiguamente se vendió, pero sí que existe la prensa concertada. Qué bueno. En la cual, aunque aparentemente son entidades privadas, en realidad están dependiendo del gobierno o de otro partido, pero que tiene sus gobiernos, etc. En ese contexto, evidentemente, pues es bastante lamentable intentar profundizar, pero en este caso no prensa, sino televisión, que sí que es pública, pues es una pena que ya demos por supuesto que ha perdido cualquier interés por lo público, por ser un espacio plural, donde cuando hagan esto, que ya decimos que va a ser dentro de un rato, hasta que no acabe el programa, nos quedan todavía 8 minutos, cuando los telespectadores hagan esto y vean esta televisión, lo que van a ver es que la pluralidad es absolutamente inexistente, porque suelen ser, si hay 4 contertulios, son 3 contertulios a favor del gobierno, y el otro es uno que votó al gobierno hace 3 años y que ahora se ha medio dado cuenta de que a lo mejor no es tan bueno. O sea, las críticas que hace el presunto crítico... No solo eso, sino que es un discrepante que él hace así como pidiendo perdón. Sí. Y reconociendo que la izquierda es lo mejor, lo que pasa es que el gobierno no está a la altura de lo que debería ser la izquierda, que por otra parte es el discurso de Feijóo, lo que le ha reprochado hoy a Abascal a Feijóo, ¿no? Esta idea de hay que volver a tu esencia, Partido Socialista, porque el verdadero socialismo es lo bueno y ojalá fuerais socialistas de verdad. Bueno, todo este constructo mental tan absurdo se mantiene gracias a estos medios de comunicación. Feijóo nos ha dado cuenta que el Partido Socialista bueno lo tiene en su bancada. Cuando se dé cuenta de eso, de que el PSOE bueno es el PP, entonces ya habremos avanzado un poco. Hay una cuestión aquí que además es general en Europa, no pasa solo en España, y es que la orientación política de la mayor parte, pero proporcionalmente en gran mayoría, de los profesionales es no de izquierda, muy a la izquierda, lo cual tiene que ver seguramente con una formación frágil, pero bueno, en todo caso, ahí ese es el dato. Pero vamos a ver, eso es una cosa, y otra cosa es que profesionalmente te prostituyas. Porque es que hace 25 años no pasaba así, pasaba de otra manera. Pero esto de que en una rueda de prensa de Consejo de Ministros se pueda hacer por parte del poder una atribución de quién tiene la palabra y quién no, que sea evidente que se le da solo a los medios más afectos a la cuadra socialista y que los demás medios formen parte con su asentimiento, ¿verdad? Eso era impensable. El profe Rajoy le hicieron un plante de cámaras en su momento por no dar una rueda de prensa en directo, en vivo en el Congreso. ¿Ve usted qué tiempos? Claro. Entonces, y eso en buena medida forma parte de ese despliegue de poder, es decir, tienes a los tuyos a los que pagas y a los otros a los que acoquinas. Luego otra cosa que era impensable y que muchísimos jóvenes no han visto ya, era un portavoz del gobierno de hooligan del partido. Sí. Un portavoz del gobierno. O sea, porque si es el portavoz del PSOE, vale, pero un portavoz del gobierno, y ya nuestra juventud, que no creo que siga estas sesiones, lógicamente, estas ruedas de prensa, pero mucha gente ya no lo verá normal. Nosotros no lo vemos normales. No lo vemos normal. O sea, lo de Pilar Alegría es que es algo terrorífico. Se están incumpliendo las leyes escritas. ¿Cómo no se van a incumplir las leyes no escritas? Exactamente. Bueno, pero vamos, es un cargo institucional, es un cargo... En el caso de Pilar Alegría tiene que estar escritas porque es una evidencia que no
Tiene que leerlo todo. Si el otro día están las bromitas con Isabel Díaz Ayuso, tan timorata, no sé qué, lo estaba leyendo todo. Sí, sí, sí. O sea, Mejor lee los lea, insultos porque y tal. cuando no lee hay que ver como mi favorita es cuando esta mujer dijo porque están diciendo insultos y soeces, o sea, pensaba que soez era un sustantivo, ¿no? Ay, eso fue maravilloso. Hay un tuit de Alejo Vidal Cuadras hoy, por cierto, maravilloso con más fallos, ¿no? Con más fallos de Pilar Alegría, sí, pero no son fallos. Oye, Julio Anguita llamaba esto solecismos y anacolutos. Y efectivamente, son solecismos fundamentalmente. Oye, perdona que os dé una noticia importante porque nos la envía nuestro contertulio Antonio Alonso Timón. ¿Sí? Y es que el Atlético de Madrid se ha clasificado para cuartos de final después de la prórroga y los penaltis. Habrá sufrido mucho porque, como sabéis, él es colchonero. Pero Sí. aquí la enhorabuena a Antonio y a todos los colchoneros. Ay, yo puedo saludar a mi cuñado y a mi sobrino y a mi hermano. Los pobres son del Atlético y para una alegría que se llevan, pues un beso muy fuerte. A todos los atléticos de España, desde aquí, un abrazo fortísimo. Enhorabuena por esta clasificación. ¿Frente a quién ha sido? El Inter de Milán. Ah, leche. Pues es un Cuartos de final. Bueno. Yo que no soy del Atlético de Madrid, pero siempre que hay un equipo español, por supuesto, voy con el equipo español -1. Ya sé cuál es. No diré nada más. Bueno, no, en fin, creo que eso nos pasa a todos, por otra parte, ¿verdad? Salvo a esos, efectivamente. Bueno, volviendo a la cuestión, ojo a este asunto, porque ha roto... Mira, vamos a ver, aquí hay muchos problemas. Uno, la hegemonía cultural de la izquierda, brutal, que literalmente ha aplastado las mentes. Las ha aplastado, pero esto es en todo Occidente, no solo en España. Dos, profesionalmente, la transformación de los medios, antes incluso del estallido de lo digital, que ha hecho que los que antes éramos profesionales, ahora nos convirtamos, profesionalmente hablando, en asalariados. Claro, porque los periodistas hace 30, 35 años, 40 años, cobraban más y vivían bastante mejor y su precariedad laboral no era tan intensa como hoy en día. Y en tercer lugar, un gobierno que lee la situación y dice, aquí tengo yo el coro que me hace falta. Y el coro que le hace falta es este que estoy viendo alrededor, ¿no? Y para combatir eso, ¿qué? Pues mire, aquí estamos con nuestras pantallas, ¿verdad?, tratando de hacer que se escuche una voz que es la suya. Por eso, permanentemente llamamos a que nos sigan ayudando. Este programa puede salir adelante gracias a ustedes. Y cuantos más de ustedes nos ayuden, pues más grande será esta pantalla y en más lugares se verá. Hemos habilitado el sistema de las donaciones precisamente para eso. Además, ahora, con la nueva legislación, a ustedes supone un ahorro muy importante en la declaración de Hacienda. Le desgrava. Puede usted colaborar con donaciones, ya sea directamente en el club, ¿no?, con su suscripción al club, lo que usted paga al mes en el club de amigos, o como una donación esporádica, da igual. Ahí tienen nuestras cuentas corrientes para hacerlo. Su aportación, que a usted le beneficia desde el punto de vista fiscal, a nosotros nos da la vida. Y no le exagero, porque son ya tantos miles que efectivamente nos ha dado la vida. Muchísima gente, muchísimos, decenas de miles de espectadores se sumaron a esta cadena precisamente durante la pandemia, por razones que no eran políticas. Era sencillamente porque había alguien que estaba contando que no era la voz del coro y el aplauso desde el balcón. Pues eso es la actitud que nosotros queremos seguir manteniendo. No seremos nunca de los que salen al balcón a aplaudir al poder. Y como usted piensa lo mismo que nosotros, pues le invitamos a sumarse a este esfuerzo para que se pueda seguir oyendo esta voz por encima de la baraúnda pedrosanchista. En fin. Bueno, señores, ha sido un placer tenerlos aquí, a los tres. Don Jorge Campos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas Don noches. Miguel Ángel Quintana Paz, un placer. Doña Carmen Álvarez, lo mismo te digo. Nos pueden seguir ustedes, ya sabe, a Miguel Ángel en The Objective dentro de 15 días, a Carmen en Gaceta, a Jorge Campos en los vídeos del Congreso y a mí aquí. Que descansen, mañana más gato.